Welcome to Ulua. You live, you work, you art. Hola, ¿cómo están? Soy Carol de Ulua y hoy, como me ven, estoy bloqueada así porque la ocasión amerita. Tengo una invitada muy especial que fue mi primera maestra en esta materia que vamos a charlar hoy. Ella está viviendo, es de Argentina, pero está viviendo en Santiago de Chile ahora mismo, así que nos va a estar contando un poquito sobre la historia de la disciplina, qué es, qué no es, nos va a estar desburrando, desmitificando, como yo digo un poco, la disciplina que es burlesque y mi maestra es Paradise Kiss, así que sin más dilaciones, bueno, vamos a la entrevista. La invitada de hoy es Paradise Kiss. Bienvenidos, soy Carol de Yulua en este canal. Ahora tengo la posibilidad de entrevistarla a Paradise Kiss, que fue mi primera maestra de burlesque. Así que, bueno, mi única maestra en realidad, no sé por qué digo primera. Por hoy Este, puedo estudiar un poquito más. sí, sí, la verdad que sí. Así que bueno, bienvenida al canal y bueno, acá estamos para que nos cuentes un poco sobre la historia del burlesque en principio y después vamos charlando. Dale. Bueno, en primera instancia, gracias por acordarte de mí. A veces me asombra mucho cuando la gente dice, Paradise voy a preguntarle algo, voy a acordarme de algo, es un referente de esto, me sigue sorprendiendo. Así que es como, gracias, es como un mimito. Sí. Eh, Respecto al burlesque, tiene una larga historia y es un poco difícil de explicar. Calculo que Mm, también es por esa razón que es difícil, no sé si entenderlo o venderlo hasta ver un espectáculo de burlesque, porque tiene un origen que se fue transformando. Empezó de una manera y terminó siendo de otra. Tiene muchos años de historia. En ese aspecto empezó para algunos como un género literario y no sé, en Londres terminó siendo como un espectáculo que, hablando mal y pronto, sería como una parodia mm, hacia las noticias, las novelas, algunos cuentos. Y eso fue transformándose de alguna manera a lo que es hoy un destape. Pero en el proceso se inició en Europa y el auge de lo que se conoce hoy como el burlesque se logra en Estados Unidos porque hay una especie de censura o un pensamiento más cerrado respecto a las mm. exposiciones teatrales y más si estaba dominado por mujeres. Entonces era como, oh por Dios, alguien quiere pensar en los niños. Pero en ese aspecto, para resumir, es un género literario que se inicia en Europa. En italiano, la palabra burlesque significa burla, proviene de italiano, significa burla. Eh, para 1860 más o menos, una mujer llamada Lydia Thompson se muda de Londres con su espectáculo completo de mujeres hacia Estados Unidos y esto es lo que genera un escándalo porque justamente tenían mallas o vestuarios de hombres en mujeres, se le veían las piernas. Entonces, claro, lo Qué prohibido, vergüenza. qué vergüenza, mostraban las piernas con medias, ¿entendés? Claro. Blancas, suripantas. Eh, en ese aspecto, claro, fue un escándalo muy grande y para muchos estaban como generando esto de que eran las piernas una cuestión muy interna, calculo yo, ¿no? Que hay una frase que decían que ella tenía un espectáculo de las piernas del infierno. Entonces, claro, Claro. al principio fue un éxito, después fue decayendo, pero eso fue una parte de lo que se inició como el burlesque. También es como una varieté en donde en los espectáculos de freak show funcionaban bailarinas de danzas exóticas, que no tiene nada que ver en Mm, este aspecto lo exótico con lo erótico, sino más bien lo mm, exótico de lo raro, como las bailarinas de árabe, que en ese entonces era muy raro. sí. Todo por ese lado iba la palabra exótica en ese entonces. En los grandes carnavales se exponían distintas variantes como freak show, circo, y ahí es donde más o menos empieza a haber una variedad que incluye este espectáculo de burlesque. Mm, Entonces, hay un espectáculo de variedades que se ve como influenciado por esta nueva espectáculo o esta productora,
más que es un escándalo. Y bueno, también en ese entonces había música en vivo, el tipo de look era muy particular, porque era de la época, no porque hoy muchos dirán, el burlesque es hermoso porque tienen eso vintage y tan hermoso y tan bonito y tan como elegante, y la realidad es que en ese entonces la corsetería o las bombachas o la truza grande en ese entonces era la tanga de hoy. Entonces, Claro, era lo desvergonzado en aquella época. sí. Pero bueno, en resumidas cuentas, empezó de una forma, es una parodia que contaba historias y de alguna manera cuando llega a Estados Unidos se transforma en un espectáculo de variedades donde incluye dentro de lo que hoy rememoramos, un baile o una performance de una mujer que se va despojando de sus vestuarios, pero para que llegue a lo que es hoy el despojo de vestuarios y quedar en pezoneras, se inicia accidentalmente en 1918-19, cuando a un artista, hay varias versiones. Una versión es que se la vio cambiarse entre medio de las bambalinas y que eso fue un escándalo, y para otros es que se le cayó el hábito o lo que tenía puesto. Y eso fue muy escandaloso, muy como, por favor, ¿qué es esto? Y obviamente, dependiendo de dónde dicen que surgió esta leyenda o este accidente, es como te van a decir que se fue sucediendo las cosas. Mm. Yo tomo el ejemplo del Teatro Minsky, incluso hay una película que se llama Escándalo en el Minsky, que relata sobre esto. Y principalmente dicen que, bueno, este escándalo lo volvieron a repetir, pero cada vez como con la intención de generar ese escándalo para ver a quién se le caía algo ahora y que te asegure que el teatro se llenara. De esta manera, era un negocio, era un escándalo, sumado a que estábamos cerca de esta cuestión de la ley seca, de la ley de las buenas costumbres, donde no se podía mostrar el tobillo. Eh, Ujú. la policía iba a controlar los espectáculos, a ver qué se mostraba y se hacía una función especialmente para la policía. Entonces, claro, ese Sí. fue el boom entre 1920 o hasta los 60 más o menos de lo que realmente es el burlesque más o menos a lo que se parece hoy en día. Mm. Pero fue eso, empezó de una forma y fueron pasando cosas a nivel histórico en la sociedad, en la cultura y en distintos países, donde terminó como haciendo el boom o el auge en Estados Unidos de ahí para el mundo. Obviamente que hay circunstancias donde al día de hoy hay gente que te dice, bueno, en tal lado no existía, entre comillas, el burlesque, pero existió alguien que hacía ese tipo de arte sin saber cómo se llamaba. Entonces, Claro. probablemente en muchas partes del mundo exista otra versión que sea diferente a la historia americana. Mm. Ese es el Sí, resumido, más o sí, menos. sí. Y en general nos llega la historia americana, digamos. Claro, en general no llega a la historia Sí, americana, pero probablemente haya muchas más, sé que las hay. sí. Creo que en Argentina han dicho que existía Rita la Salvaje en ese aspecto. Ujú. También tenemos esta cuestión de que hay espectáculos de teatro revista, de vedette, donde hay una Sí. acción de sacarse la ropa, pero Ujú. no lo llevan como burlesque. Aunque alguna vez encontré un recorte periodístico de los años 70, no sé si de La Nación o Clarín, que tenían un dibujito de una mujer como con unas túnicas y decía burlesque. Pero qué hacían o qué pasaba ahí, Mm. desconozco, solo el cartel de promoción estaba. Pero sí, Claro. debe haber en cada región algo que se le asemeje, ¿no? Ujú. Sí, sí. Sí, y me parecía importante empezar con la historia porque, ¿qué pasa? A mí me pasaba desde el total desconocimiento al principio, desde la total ignorancia, si bien me pasó lo mismo cuando empecé a bailar danzas árabes, después pasé por el burlesque, em, de que uno dice, no, es un baile, te desnudan y ya está. Y no es así. Hay toda una producción, hay todo un proceso y demás. Que es un arte. De por sí, parte del origen del burlesque también tiene su unión con la danza árabe, por ejemplo. Ujú, En estas exposiciones históricas de bailarinas exóticas, aparece la figura de Little Egypt o Pequeña Egipto, que probablemente esté en la historia de la danza del ujú. belly dance o del árabe,
Y para el burlesque también es importante porque justamente como era muy, muy llamativo sus movimientos, muy escandaloso para la época, muy Sí. expuesto para ese entonces, muchos artistas de burlesque es donde decidieron como copiar, porque los empresarios tenían que facturar también esta Siempre hay cuestión que comer, los artistas tienen que comer. hay que comer, hay que hacer negocio. Entonces, claro, la Y sí, particularidad de esto es que justamente empezaron a decir, no, la verdadera Little Ipship está en tal lado o está en tal otro. Y a través de esas cuestiones de generar más público, las bailarinas de burlesque empezaron a copiar los movimientos de danza árabe de ese entonces, que nada tiene que ver con el belly dance de ahora, sino que eran más sí. toscos y más a tierra. Entonces, a través de eso tenemos nuestros pasos hoy clásicos del burlesque. Y también escuché por ahí de otra colega que parte del el huchicuchi, además de hacer las chicas huchicuchi, los movimientos de huchicuchi también nacieron de esa, como de esa fusión. Ujú. No lo puedo corroborar, pero es como interesante esa información también de qué es lo que nace a veces de llamado mal y pronto la apropiación cultural, ¿no? Porque generó Sí. otras variantes, Ujú. otras cosas. Sí, sí. Así que, pero sí, hay un montón de cosas o hechos en común que se inician de una manera y luego de otra, y aún así desde afuera hay un gran desconocimiento Ujú. Sí. respecto a lo que es sacarse la ropa. Al principio no era eso y fue un Claro. accidente. Ujú. Pero bueno, se aprovechó el negocio porque justamente el Sí, escándalo es lo que vende. sí. Eh, hay alguna frase que dice por ahí que si justamente genera polémica, entonces es arte. Como medio Mm, por ahí dice. sí. Sí, Eh, provoca algo, digamos, sí. Eso pero se sí, dice. dentro de esta cuestión del destape, se hacía en base también no solo a esto de la censura a través de la ley o la censura a través de las mismas personas, que hay que recordar que también, hablando así, pensando ahora, que ellos, la cultura norteamericana o estadounidense, Mm, mejor dicho, vienen de la época de quema de brujas. Hay un claro. peso religioso muy fuerte. Ujú. Entonces, claro, el mostrar el tobillo era escándalo. Entonces, claro, cuanto más depravado sea el asunto, Ujú. genera mucho, mucho movimiento porque justamente hay mucha censura, hay mucho ay no, esto no, mejor no. Entonces, claro, la depravación es mucho peor, entre Sí, comillas. Pero vienen con sí, ese sí, peso sí. histórico, ¿no? De, Ujú. bruja, hay todo un peso que creo que tiene todo que ver con todo. Sí, sí. Y Bueno, por eso, hablando de censura, lo voy a contar ahora porque justo viene al caso. Cuando yo estaba, creo que esto te lo conté, cuando estaba viajando, bueno, 2 veces me pasó. Cuando estaba yendo a Indonesia, paré en Etiopía, ahí estuve en el aeropuerto, qué sé yo. Justo se claro, me da por chequear el Instagram y una foto tuya de un desnudo frontal y yo dije, porque estaba rodeada, viste, de tipos, y qué sé yo, iba acá y presa. Bueno, guardé el celular. Y me volvió a pasar lo mismo, estando en Indonesia en un bar, así también chequeando el celular, también unas fotos divinas tuyas. Yo dije, acá voy presa, me matan, ¿no? mi primera alumna que iba presa por exhibición de torso sin pezones, pero exhibición. Sí, sí, sí. Eh, Aparte, bueno, la foto es divina, obviamente, súper artística y demás, pero bueno, no sé cómo se puede tomar en aquellos lugares. Desde esa perspectiva puedo decir que, a ver, yo cuando era más piba sí, era como, ay, por Dios, no sé si puedo decir malas palabras, pero de última un bip. Sí, un B ponemos. Eh, Era como, ay, usar esa calza es de B, puta, hacer Sí. esta actitud es de B, puta, y acá Ujú. está la B. Igual, yo igual. parte Tenía desnuda. ese preconcepto. Ujú. Pero en ese aspecto siempre tuve como ese pensamiento cerrado mucho tiempo antes, hasta que, Ujú. bueno, vi un show de burlesque y me generó otro tipo de pensamiento. Ujú. Es netamente el burlesque me generó eso como se está desnudando, pero me está dejando verla porque quiere y si hago algo me va a dar un cachetazo que me va a sentar acá dirían de poto o de culo en Argentina, pero como que fue como muy fuerte lo que generó en mí porque vi un desnudo donde no sentí que fuera esta cuestión de,
que atorrantan. No, es Ujú. como que me generó algo totalmente de mucho respeto. Sí, Pero en otros países, o a veces me pasa que al día de hoy también hay gente con la que me cruzo y dirán, ay, pero los fotógrafos no estarán como excitados al sacarte fotos o en el camarín que haces o uno está a veces trabajando, es como un la ginecólogo, gente se hace la cabeza, digamos, pero porque pero no no, no conoce, es. no sabe o no está Ujú. dentro de ese rubro. Pero es como el Sí. ginecólogo, ya llega un punto que ves tantas cosas todo el tiempo que cuando estás trabajando enfocado en terminar tu día laboral o en hacer lo que tienes que hacer o presentarte a tiempo con el maquillaje y el peinado para poder salir a escena. Entonces no vas a estar Sí. viendo a ver qué clase de cuerpo tiene la otra persona. Probablemente lo veas porque estamos en un camarín, Mm. pero estás con otras cuestiones más importantes en la cabeza y lo que es la intimidad pasa por la conexión más que por lo físico a veces. Ujú. Obviamente que lo físico ayuda, pero es como que estamos en otro lado. Reitero, pensá en un ginecólogo, pensá en el médico que ve un montón de cuerpos todo el tiempo. Es como que, Sí, sí, viste, sí. es más o menos similar. Entonces, pero sí es comprensible y he aprendido a entender a las personas que por ahí no lo ven y que se pueden Ujú. asustar y que no lo comprenden porque justamente alguna vez estuve de ese lado, pero a través de los años también he olvidado que estuve en ese lado de tanto estar. Es como, ¿cómo van a Claro. pensar eso de mí? O ¿cómo van a pensar? Estuve ahí y es complejo Sí. porque justamente va a depender del ambiente donde estés, el tipo de amigos, el tipo de, el que no consume cuerpos a diario o no Ujú. lo ve a diario, obviamente va a ser como, Sí. y después escondida va a estar como, Sí. Sí, 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 está como esa dualidad, ¿no? De bueno, ay no, qué horror, pero después miro. Sí, sí, sí. Y bueno, de hecho, aprovecho también a contar, después contás un poco más tu historia, pero recuerdo cuando fui, en realidad la primera clase que tomé de burlesque fue con Alondra, que ahí nos conocimos, cuando Alondra vino, Alondra Machuca, que es una gran artista chilena, no solo hace burlesque, hace de todo. hace muchas Em, cosas y también fue Ujú. como una de mis primeras profesoras. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, te conocí ahí en esa clase, vos justo dijiste, sí, yo también doy este burlesque, qué sé yo. Y en esa clase, o sea, para que el público en general sepa, no nos desnudamos, no hicimos absolutamente nada de desnudo con la clase con Alondra. Fue, digamos, desnudar la cara, por decirte, porque teníamos una bufanda, no me acuerdo qué. O sea, no era nada para las personas que por ahí tienen miedo de decirte, no, nos sacamos todo, no, nada que ver. Va a Incluso después, sí. depender, yo que va a depender mucho del estilo de cada profesor o profesora de Ujú. burlesque. Sí. Porque, y a dónde quiere apuntar uno. Porque hay Ujú. clases de burlesque que son para un hobby y pasarla bien, y hay otros que apuntan para prepararte para escenas. No importa si te haces Sí, profesional en esto o no, pero te preparan para escenas. Y claro. cada variante de eso también es lo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, hay profesores que Ujú. prefieren que vayas más sensual porque están trabajando esa cuestión de la sensualidad. Entonces te piden o te exigen, no creo que con obligación, porque ya ahí desconozco, pero en ciertos Mm. lugares como que van todas muy sexys y demás. Sí. eh, y hay varias opciones. Una, porque es parte de, como de la clase, y otra es porque por ahí no les interesa subir al escenario y sí sentirse sexy en ese momento, porque esa hora es Claro. tuya. Eh, entonces, obviamente, por ahí haya un cierto destape o desnudo entre comillas, porque no es desnudo, pero un Ujú. destape o ser sexy, mostrar el hombrito, hacer cara de, como dirían, no sé si se sigue diciendo beboteo, ¿viste? Pero como toda esa cuestión Claro. sensual. Y hay otros lugares, como yo, que van en pijama, Sí. en joguineta, en calza o legging, pero así muy desarreglada, sin Mm. maquillaje, sin nada, y por ahí es entrada en calor física, física y Ujú. este, también como que se busca otro trabajo más a conciencia, por más que sea una clase de sensualidad, al menos en mi caso fue buscar la sensualidad con lo que hay puesto, porque si soy Sí. muy sensual con lo que tengo puesto, que no es sexy, entonces cuando tenga realmente algo sexy va a ser mucho más sensual. Ujú. Entonces yo lo trabajaba por ese lado, creo que Alondra medio que también, y lo aprendí también de ella, que
ella de repente sin maquillaje, sin nada, ¡boom! Despertaba una leona sensual que uno quedaba muy impactado, Sí. porque al menos yo tomé su primer clase en el 2014 o 15, no sé si por ahí, que fueron también mis primeros años. Y yo recuerdo, y se lo dije en la cara tiempo después, mucho tiempo después, le digo que estábamos con una chica que ya no hace más burlesque, pero en ese tiempo nos miramos las dos y como, ¿y esta qué nos va a enseñar? ¿Qué vas a ver? Mira cómo se vino. Claro, acostumbradas a una profesora que se arreglaba todo el Claro. tiempo, que era muy sexy todo el tiempo, constantemente. Y claro, encontramos a alguien que era totalmente lo contrario y como muy amable, muy simple, pero Ujú. en clase con esa simpleza de vestuario, de maquillaje, con esa naturalidad, fue muy sensual y fue una lección de vida también, Sí. porque uno habla más del otro, después se lo dije, se lo compartí y le digo, yo digo, ¿y esta qué me va a enseñar? Ujú. Y nos enseñó bastante. Sí. Sí, Y sí, fue muy sí. impactante su clase, muy impactante, y no hubo necesidad de un desnudo más que sacarse una bufanda, una campera, y creo que aprendí mucho de cómo sacarme una prenda y ser muy sensual sin necesidad de estar desnuda, Ujú. o Sí, sin necesidad totalmente. de estar, Sí, porque hasta a veces los desnudos también pueden ser grotescos, o sea, no tienen por qué ser sensuales. claro, Este, sí, yo recuerdo que, y también me acuerdo de una de las primeras clases que creo que todas las que estábamos un poco así como vos de calza y no queríamos para nada sacarnos, pero teníamos como esa curiosidad de aprender un poquito más. Y vos nos dijiste que, me acuerdo que no nos exigías que nos saquemos nada porque a veces es un shock, por ejemplo, yo que soy re tímida, qué sé yo, me costaba un montón. Y entonces nos dijiste, bueno, todo tranqui, vamos, cada una tendrá su tiempo de sacarse o no sacarse. De hecho, yo nunca me saqué del todo nada todavía. Todavía, digo, está la posibilidad. Este, pero bueno, eso me pareció interesante, porque sí, creo que es un proceso interno más que nada. es que por ahí hay gente que dirá, o me han dicho en su momento, pero vos tenés un cuerpo bonito, una cara bonita, un look bonito, Ujú. pero el proceso interno es mucho más fuerte, más Sí. con la historia que uno no sabe la historia que acarrea atrás. Y me acuerdo que cuando tomaba clases de danza árabe, antes del burlesque o de otras danzas, decían, mírense al Ujú. espejo, mírense la cara, conquístense y demás, en árabe, belly dance, Sí, sí. simple. Y yo no podía mirarme, no Ujú. podía, tenía que distorsionar y hacer la vista borrosa, no podía, era muy fuerte para mí. Por Sí. eso yo siempre en las clases también les decía, yo sé que es difícil, traten de Ujú. mirarse sin distorsionar, pero porque no es porque lo hablaba como, no distorsionar, no, lo hablaba por la misma experiencia. A mí, Sí. si bien mi primer profesora no fue mala, fue muy buena, no, mm, yo creo que en el 2013, 12 ya, no estaba esa cuestión de entender eh, lo que pasa por uno. Entonces era como, ser sexy nada más. No, pero tengo una lucha interna. Yo tuve como una clase de pezoneras y me dio mucha vergüenza exponerme, ¿entendés? Me dijeron que podía ponerme un corpiño arriba de mi... Perdón, sí, sigamos. ¿En qué estábamos? No, esta cuestión Voy de a que cerrar. en ese aspecto para mí fue muy choqueante como siendo muy joven en ese entonces y nueva en el burlesque de quedar Sí. en una clase que las demás se animen a quedarse en pezonera o en teta y ponerse las pezoneras y moverla, y yo estaba como, no, mejor me Ujú. pongo un corpiño arriba de la remera, y creo que hay muchas cuestiones que aconsejé o traté de enseñar en base a experiencia como alumna y a tener Sí. también problemas conmigo misma, con exponerme en otros lados o exponerme a mí misma hacia mí, por decirlo de una manera, Ujú. porque a veces es fácil decir, bueno, me saco la ropa, listo, hoy por hoy, pero la exposición hacia uno mismo, el verse tal como Ujú. uno es, con lo bueno y con lo malo, con las debilidades. Sí. eh, entonces siempre traté de aconsejar por ese lado, yo sé que cuesta, sáquense lo que se puede, con lo que Sí. se sientan cómodos, una media, un cordón, un arito, un sombrero, y traten de a poquito hacer menos borrosa la vista para cuando uno se quiere empezar a mirarse.
porque también hasta en videos a uno le cuesta mirarse, Ujú, a ver cómo bailé o a ver cómo corregir esto, cuesta un montón y hay que sí, hacerlo de a poco. Entonces sí. pasar a un desnudo, por decirlo de una manera, o a un destape muy transgresor de 0 a 100, para muchos es muy fuerte y por eso hay que buscar como el profesor adecuado y para Sí. dónde querés apuntar. Porque es Ujú, hermoso cuando ves las piedras y las plumas, pero hay distintos estilos, hay distintas formas, y ahí es donde a veces, al ser un mundo tan amplio, es donde es muy complejo explicar la historia, explicar el contexto ujú, y explicar las formas de dar clase, y por eso como que todavía no hay como una forma correcta de dar clase, que es como, por sí. ejemplo, el tribal. El tribal tiene su forma de enseñar, Y sus pasos y listo. Sí. pasos, sus Ujú, técnicas y todo, y está más o menos, puede variar de un lugar a otro, pero es ujú, casi siempre lo mismo. Lo mismo pasa con el belly dance, lo sí, mismo pasa con otras disciplinas. Bueno, con el burlesque es tan amplio el espectro de cómo abordar la enseñanza y la forma de hacerlo, que claro. justamente eso lo hace difícil también de comprenderlo, entenderlo, y en un punto creería yo también de que sea más masivo, Ujú, más allá de la sí, incomprensión de que todavía hay gente que dice, ay, no, alguien quiere pensar en los niños porque es un destape. Hoy leí hace poco que eso te alguien iba a decir. cerca del burlesque está la prostitución y no. Lo mismo se dice de la danza o del belly dance y yo creo que depende también de cada persona. O sea, primero y Totalmente, cada principal, uno puede hacer de su pero florero, sí, diría. tal cual, tal cual. Pero lo que yo he visto, nada que ver. Es más, entre, sí, por ahí hay alguno, como hemos hablado en alguna ocasión, algún personaje que por ahí se pasó de mambo, pero en general con los performistas que hemos trabajado, trabajado, ¿no? Los que he conocido, tanto en belly dance como en burlesque, nada que ver, o sea, no, son compañeros, puedes trabajar tranquilamente, como decías vos, estás en el camarín y estás pensando en lo tuyo, de que tenés que salir, bueno, yo nunca estuve todavía en camarín de burlesque, pero cada uno está en la suya tratando de mejorar, ¿cómo? Camarín virtual. Sí, camarín virtual sí, pero no digamos, en un camarín compartido. Algún día me gustaría, quizá, no lo sé. Em, Tiempo al pero tiempo. bueno, mm, sí, sí. Este, yo, a ver, hay una realidad y es que, como me han dicho también una profesora de danza clásica en su momento, que antiguamente las performistas de ballet Mm, actuaban en el ópera, pero después a la noche salían a prostituirse. Entonces, hoy por hoy te dirán, no, es que danza clásica, es muy fino, pero históricamente ujú, las bailarinas del ballet no tenían mucho dinero y a veces ujú, justamente la exposición para poder venderse en la noche era en la ópera. sí, A nivel histórico, y es algo que si vos le hablas, te va a decir, sí, es verdad, pasó esto, pasó lo ujú, otro. Con danza árabe pasó en su momento, yo era chica, que recién se hacía el auge de Shakira y era como, no, es que le ponen dinero y eso es de prostituta. Eh, y hoy por hoy es parte del encanto poner plata ahí y ujú, obviamente debe haber gente que ejerce esta labor adicional a la danza árabe y hay otros que no. ujú, sí, Gente que sí, no sí, es hace una nada, elección. nada de arte y hacen otras labores más cotidianas y más santificadas y Sí, obviamente ejercen la labor de la ujú, prostitución y no está mal tampoco. sí, Eh, pero sí, hay mucha gente ujú. que, claro, todo lo que es artísticamente erótico va para el lado de, ah, no, porque alguien quiere pensar en los niños, hay prostitución, El drogas. preconcepto, sí. Sí, Bueno, un poco también, si hablas con chicas que son feministas muy radicales, te dicen te estás, eh, digamos, estás siendo un objeto vos misma y como que tratan, ese es un tema también complicado, por ahí quizás no lo tratamos ahora, como vos quieras. no, es que en Ujú, realidad es complejo, es estudiar al ser humano complejo. y dentro de, para darte una idea referencial, el burlesque, si bien era para caballeros en su momento, Mm, había gente que iba acompañada a sus, bueno, obviamente la esposa iba a veces a estos espectáculos, a veces no, pero normalmente ujú, para caballeros, pero las performistas de burlesque de ese entonces no iban por obligadas a trabajar. Que quede muy en claro eso, ujú,
y es a lo que voy a acotar con el tema del feminismo abolicionista, en este caso, lo que conozco, porque más no conozco, entonces, pero las burlesqueras de esa época, de antaño, no querían ser amas de casa y no se querían casar con un hombre, querían ser libres y Sí, elegir, tampoco querían tener hijos, entonces, bueno, era una alternativa a esto. claro, o Ujú. no tenían ganas de ser la típica ama de casa, entonces decidían, por motu Sí, propio, decidían ellas mismas, lo dejo en claro de vuelta, ujú, decidían por su cuenta irse a los sí, espectáculos de burlesque y muchas los producían y lo dirigían ellas mismas. ujú, Fue un ámbito gobernado, por decirlo de una manera, por mujeres. sí, Si bien había hombres que trabajaban y hacían negocio, las mujeres acá eran las que decidían, y ujú, muchas no solo no querían casarse con los hombres, o querían estar solteras, o querían tener, no sé, 20 novios, había muchas que eran lesbianas. ujú, La única manera de poder estar con su esposa o con su novia en ese sí, entonces era justamente trabajando de algo totalmente diferente. Entonces, el burlesque propone ser la dueña del escenario y ujú, dominar, en este caso, hablando mal y pronto así, al espectador, en este caso al hombre que estaba en esa época. Es claro. como, sí, yo te obligo a esto, pero yo decido hasta dónde ves o dónde no ves. Entonces, tiene un grado de feminismo esto bastante importante. Inicial, digamos, Y feminismo hasta inicial. incluso hicieron un sindicato Ujú, eh, de burlesqueras para tener más derechos y un montón de cosas. Entonces, a veces obviamente ves el resultado, pero acá es donde la pregunta es en qué momento hay una libertad y en qué momento no lo hay. ujú, Hay mujeres que te van a decir que a través de taparse es donde se sienten libres y es su elección, y hay otras personas que van a decir, no, le lavaron el cerebro, o no, hay sí, gente que va a elegir usar una burka por gusto propio y sentirse libres, ujú, y hay otras personas que van a opinar lo contrario y que justamente se van a exponer. Lamentablemente sí existe la trata de blancas, sí existe la obligación de mujeres y de seres humanos a situaciones que no se quiere, pero al menos puedo dejar en claro ujú, que en el burlesque muchas personas que han participado lo han hecho porque han querido, porque no creo que hayan querido como obligar a las palomas que les sí, saquen la ropa o usar ujú, los globos, usar los abanicos. Hay todo un concepto ujú. que creo yo que hay que tener en cuenta en lo histórico, en lo cultural, en lo que pasaba, pero bueno, para muchos sí va a ser chocante de exponerse, Mm. pero hay Sí, que tomarse el tiempo de leer. incluso también por ahí, bueno, la verdad es que no conozco tampoco mucho burlesque argentino porque, bueno, te conocí solamente a vos acá en Argentina y después como que todo mi contacto más artístico fue con la gente de Chile siempre. Y si ves en Chile también, si por ahí queremos hablar de inclusión y demás, de los cuerpos diversos y etcétera, hay gente de todas las edades, de todos los cuerpos haciendo burlesque. Eso es lo que a mí me encanta de la comunidad de Chile. De nuevo, no conozco mucho la de acá, de que son súper, abrazan a todo el mundo, digo yo. A mí me encanta eso, como en general, ¿no? No sé ahora cómo estará en la comunidad, hace mucho que no estoy en el tema, pero ve gente de, no sé, 60 años en escenario o de 20, o sea, hay mucha diversidad. Mayoría de edad legal, por favor. Sí. Este, mira, la comunidad argentina, bueno, alguien que he conocido que como que digo, wow, es Miss Zafir Blue, que creo que Ujú, fue modelo o algo así, y hace burlesque hasta el día de hoy, pero lo empezó ujú, de grande claro. y es muy bonito lo que propone como show. Eh, por ahí lo que falta en Argentina es como es complejo porque yo creo que compite con el teatro revista. Entonces es un poco difícil dentro de Sí. tanta diversidad cultural, Ujú, tanta noche artística, tanto arte, porque reitero, acá estoy viendo en Santiago desde el 2023, ujú. pues lo dije, para que dejar en Sí. claro, estoy viviendo en Santiago de Chile desde el 2023 y sí, hay mucho burlesque en Santiago, mucha variedad, pero no hay mucho arte, no hay mucha vida nocturna, Mm, muy en el under. Eh, claro. Argentina es como, hay mucha vida nocturna, hay mucho arte, y cuando llegué acá me decían, ¿qué haces acá? Si en Argentina hay de todo, de seguro trabajás esto y cobras un montón de plata. No, es complejo, es difícil. Y Sí. creo que
punto es competir contra el statu quo de que si bien Argentina es muy diversa y abierta de mente, hay ciertos lugares que todavía tienen ciertos estereotipos muy marcados. Y bueno, por eso es complejo llegar. Acá lo que sucede es que si bien el arte es un poco menor, es un poco under y como que, claro, la gente intenta encontrar algún espacio donde exponerlo, aunque sea como hobby. Ujú. Y por eso hay que bastante, o hay escuelas. Entonces hay una necesidad artística que hay que alimentarla. También acá hubo mucho algo parecido a lo que es el vedette, que es más referente al burlesque, y claro, todas esas cositas van sumando. Más Ujú. que, bueno, el burlesque acá lleva mucho más tiempo, ha sido constante, en su momento una comunidad demasiado unida, y en Argentina es complejo que pase eso, porque claro, reitero, el ambiente artístico es demasiado grande, entonces es más Sí. difícil poder establecer con algo nuevo y poder sostenerlo en el tiempo, Ujú. creo yo. Sí, puede ser. También estoy pensando que dentro de todo, si bien Argentina ahora está un poco más abierto a esto que decíamos, la diversidad de cuerpos y demás, em, lo que veo es que somos un poquito más elitistas. Todavía es como que buscamos la modelo divina con, bueno, por eso el teatro de revista, ¿no? Me parece. Igual pasa Mm. acá, de que, por ejemplo, a mí me pasa mucho que me preguntan mi verdadero nombre, mi verdadero apellido, de dónde vengo, de dónde estudié. Acá hay mucho también esta cuestión de quién sos, de dónde venís, si tenés algún contacto, o sea, es igual. Mm. Ah, Eh, mira. el burlesque hoy por hoy en Chile al menos está sufriendo una crisis, no hay una comunidad como antes, está un poquito como en crisis, desde mi perspectiva, por ahí la fallo. Y también está esta cuestión de que hay ciertos lugares donde van a decir, como que van a estar viendo qué tipo de vestuario tenés, si haces una buena Mm. performance y el tipo de cuerpo que tenés. Ah, mira. Entonces, hay lugares y lugares. Entonces, Ujú. por eso la crisis de hoy, más allá de si hay una comunidad unida, también está esta cuestión de que no hay un espacio donde exponerlo, en donde uno pueda plantarse y estar tranquilo, como pasó en su Claro. momento en Buenos Aires con el Cabaret Duncan. Ujú. Como que falta ese espacio donde uno poder afirmarse y es difícil. Sí. Es Sí, difícil. sí. Acá también, o sea, si bien parece que hay mucho movimiento de burlesque, mientras estuve en un bar un año entero en el 2023 con mi show burlesque una vez al mes, siempre me vino gente nueva. Nunca me vino Mm. gente como sí ha venido alguna que otra vez después de su primer función, pero me refiero a que Ujú. casi siempre las 25 localidades era de gente que por primera vez veía burlesque. Entonces, Ah, hay un claro. gran desconocimiento. Lo que hay por ahí es Mm. una comunidad un poco más grande en Ujú. comparación con la Argentina. Entonces, claro, Claro. entre alumnos, colegas, profesionales, se va generando un, un público, pero sigue Ujú. siendo un nicho, sigue siendo under. Claro, Al menos. Ese es el panorama que te puedo dar, claro. por lo Mm. menos. Sí, está bueno. Ujú. Para ir entendiendo. Bueno, y al final hablamos de todo lo que es burlesque y todavía no hablamos de cómo empezaste vos. Que cuentes un poco cómo es cómo fue tu carrera de burlesque, por qué Paradise, de dónde sale Paradise. Bueno, yo arranqué con burlesque en el 2000, creo que entre 11 o 12, no estoy muy segura. Sé que en el 2013 tuve mi debut y de ahí como que quise más, tenía hambre. Eh, Igual siempre de chica quise ser actriz de Hollywood, no funcionó. Eh, Pasaron cosas, Todavía, nunca se sabe. pero bueno, en ese aspecto siempre me gustó la actuación, el canto y el baile, siempre. Y que yo Ujú. cuando era chica, viste, todos los chicos decimos lo mismo, ¿qué vas a hacer Sí. grande? Modelo, actriz y cantante. Bueno, lo mío era de verdad que quería hacer eso. Eh, pero bueno, por circunstancias de la vida, mi plan era estudiar en Nueva York, no se pudo. Eh, bueno, mi mamá había fallecido, la pareja de ella también, quedé como a cargo de mi hermana. Y bueno, era como salir a un mundo totalmente desconocido en la secundaria, porque hay muchas cuestiones que mi Mm. familia no me enseñó, porque me tenían encerrada en una burbuja, la escuela tampoco lo enseña. Y bueno, en ese aspecto me quedó el pendiente y las ganas de estudiar teatro. Y una vez me dijeron, ¿por qué no estudias teatro en una escuela
cerca, la de tu barrio. Y bueno, y ahí empecé a estudiar comedia musical, que siempre me gustó comedia musical. Y no estaba convencida con quien me enseñaba canto. Hasta que un buen vecino farmacéutico del barrio, porque soy muy charlatana, me dice, ¿por qué no te contacto a alguien que te va a enseñar canto? Es muy buena, está abriendo su propia escuela, es de acá, perfecto, ahí de Ezeiza del barrio. Y bueno, empecé clases con Laura Figueredo, que sigue siendo al día de hoy mi profe de canto, retomamos clases hace poco, y ella me vio prácticamente formarme en el burlesque, de antes, porque Claro. empecé como a mis 21, 22, 23 años, tengo 36, me empezó a dar clases de canto y bueno, practicábamos mucho comedia musical y un día le digo para ensayar de la película Burlesque una canción en particular, A Guy What He Done. Si bien vi la película de Cristina Aguilera y Cher, del nombre Burlesque, en mi cabeza no entendía yo sabía que era una chica que iba a bailar y punto, porque en esa película no hay burlesque. Si bien mucha gente entra por esa película al ambiente, como yo, en mi cabeza no era burlesque. Solo me gusta un número con los abanicos que hace ahí mientras canta, pero no lo vi como una disciplina en sí, sino como un número de baile. Y empecé a practicar esa canción con el karaoke en YouTube y y nunca me había descargado el karaoke, siempre lo ensayaba online, ¿viste? Muy vaga. Entonces, gracias a esa cuestión de ser vaga y descargarse el tema, me aparecía siempre en ese entonces un video como sugerencia de Dita Bontis, de la canción, que duraba como 7 o 10 minutos. Y un día dije, tanto que me aparece esta sombra negra con una silueta blanca. A ver, entré y quedé como, me sentí excitada, me sentí como encantada, a la vez como, esto no está, o sea, como los choques, justamente de lo que decía, ¿no? Yo pienso que esto es una acción de, esto lo haría, ¿qué es? Pero en mi cabeza era como, no le puedo decir eso porque siento que en cualquier momento me va a pegar un cachetazo y me va a ubicar, y me va a dejar sentada de ojete. Porque ya en un momento recuerdo que se saca el guante y hace así con el dedo, y fue como, ya. Como la pantalla para mí. Y fue como, no sé qué es esto, pero lo quiero hacer el resto de mi vida. De ahí hablé con una amiga, Rosario Belly Dancer, y ella me dijo, me encanta, también no sé qué, pero empecé a buscar, fíjate escuelas, si no hay escuelas, estudia por tu cuenta, fíjate videos, performance, todo. Y dentro del ambiente del danza árabe, donde ella me daba clases, que también sigue dándome clases, volvimos a retomar la clase con ella, entre idas y vueltas también, ella me daba clases donde un muchacho me aconseja ir al Pin-Up Studio Dance, de Dayana Romero, que estaba en Escalabrino Ortiz y Córdoba, si no me equivoco. Y bueno, hasta que empecé a averiguar un poco más, y te estoy hablando de 2012, prácticamente información en internet no había nada, pero nada de burlesque. Todo muy por encima. Y bueno, y ahí es donde empecé a estudiar burlesque con Dayana Romero, que a veces tenía talleres de, no sé, modelo pin-up, danza árabe para el burlesque, clase de burlesque, clase de teatro. Ahí conocí a Roxy Foxy, que con el tiempo después Roxy Foxy se vino a vivir acá a Santiago de Chile. Y ella fue, cuando cerró la escuela de Dayana Romero, porque éramos 2 alumnas nada más, Roxy Foxy fue que nos recomendó conocer el ambiente del burlesque de Chile, y ahí, bueno, cuando vino a Londres tomamos clase con ella y ahí es donde empecé a tomar, cuando podía, clases con ella y después todo por mi cuenta. Porque era casi desconocido el ambiente del burlesque en Argentina para el 2003. Con suerte hacía un show al año de una muestra o de alguien que dijo, bueno, fíjate, probá, te invito, te dejo, pero era como muy en pañales todo. Pero bueno, hasta que más o menos fue resurgiendo en el 2017, 18 recién, que a Miss Sophie le dieron como esta cuestión de Miss Sophie P, un espacio para hacer lo que quisiera. A ella yo la conocí también en instancias donde había un poquito de burlesque y si había alguien que lo hiciera, que se postule. Y ahí conocí a un par más. A Luis Novi, a Miss Sophie P, a Mercy
que ahora creo que se llama Damatrópicos, en donde, bueno, esas pocas instancias donde el mundo del pole dance o del pin-up ofrecieran algo de burlesque, ahí íbamos, ¿viste? ¡Bum! Pocas, Ujú. pero íbamos. Y ahí es donde, bueno, cuando le dieron el espacio a mi Sofía, dije, che, pero te dieron espacio para hacer burlesque, ¿por qué no aprovechás así? Y ahí nació el Cabaret Duncan, o como la bauticé yo, la misa burlesquera, porque era todos los domingos. Sí. Eh, Ujú. y ahí se fue haciendo, pero prácticamente me formé un poco sola, un poco con Alondra, un poco Rosy Foxy, fue como de todo un poco. Mm. Pero uno nunca se termina de formar, pero esa fue más o menos el resumen de cómo es que llegué al burlesque, también como de casualidad, no como buscándolo, me encontró y Claro. como quiero hacer esto el resto de mi vida. ¿Cómo? No sé, Mm. la vida quería sacarse la ropa. Bueno, mira, yo no sabía que habías estudiado canto. No, no sabía que venías de... Saben que estudio canto. Ujú. Mira, Sí, muchos se sorprenden, incluso hubo sí. gente en el último show burlesque que hice, fue a verme gente y me dice, no sabía que cantabas. Qué linda Mm. sorpresa. Para aquellos que Sí. no saben, bueno, canto de vez en cuando, es algo muy íntimo porque cuando uno desafina no la puede remar, no la puede Mm. disimular. Cuando uno Claro. se tropieza, se cae, la ropa se le rompe de una manera extraña, en el burlesque o en la actuación se puede disimular mejor. Pero el canto es algo más como interno mío, entonces es Ujú. como exponer más que a Paradise Kiss, es exponer a quien soy yo como persona. Entonces es como Mm. estar más desnuda para mí. Entonces por eso es como que Es una canto. capa más. Claro, pero gracias a la comedia musical, que hice mi primer papel de Úrsula, llena de niñas de 11 años, yo la única adulta ahí en comedia musical, pero hice de Úrsula, la bruja del mar, fue Sí, mi primer actuación, mi primer canto, y amé el teatro, me encantó es prepararme todo hermoso. el año, pero bueno, ahora estoy en esto, en el burlesque, pero también gracias al burlesque también volví y actué en películas, en cortometrajes. Ujú. Una que hice que me gustó en el 2019 fue para Pablo Páez, que fue Pussy Cake, que al día de hoy, si hay gente que la ve, de vez en cuando me escriben un mensaje y me dicen, no nos prives de actuar, me encantó tu actuación, y estuve muy poco, y Ujú. digo, wow. Así que, o sea, en parte gracias a mi parecido con Sigourney Weaver y Nicole Kidman, y gracias a burlesque en un punto Claro. que pude también retomar un poco lo que me llevó al burlesque, que es la actuación, mi amor por la Ujú. actuación. Pero sí, canto, actúo. Es que este, bueno, también esa es otra cosa, yo creo, de burlesque, como que tiene muchas facetas, o sea, si cantás es un plus, si bailás es un plus, o sea, todo lo que vos ya vengas haciendo, si tenés teatro es un plus, todo te suma para, porque es le digo yo, una fantasía, ¿no? todo burlesqueable. Claro. He visto personajes hacer burlesque mientras, no sé, hay una que se llama Ópera Gaga y hace burlesque cantando ópera mientras está colgada en el pole dance o en un aro haciendo acrobacia. Es impresionante. Sí. O gente haciendo con los zancos puestos, palo chino, Ujú. y está haciendo palo chino con los zancos puestos y está haciendo Wow. burlesque. Entonces, permite una fusión amplia y por eso vuelvo a lo mismo, es complejo aprenderlo, es complejo estudiarlo, porque va a depender de quién sos vos o de quién querés ser como personaje y a dónde querés ir o a Sí, dónde querés apuntar. Si fuera por mí, a mí me encantaría hacer desde suspensión capilar con burlesque, cantar con burlesque, hacer fuego con burlesque y sí, fusionar entre varias cosas así también. Pero eso requiere mucho tiempo, porque obviamente cada disciplina tiene sus sí. condiciones, tiene sus exigencias y además merecen un respeto en Ujú. donde aunque lo haga mal, voy a querer hacerlo con lo mejor. Y la única manera de hacerlo es aprenderlo. Y eso lleva tiempo. Sí, Entonces, eh, todo es burlesqueable. Eso es lo único que puedo decir. Es un verbo ya, burlesquear. sí, Burlesquear. sí, sí. Pero bueno, esos son más o menos mis orígenes. Es como Ujú. que gracias a la comedia musical es donde empecé y gracias a la ayuda de algunos artistas o profesionales que supieron cómo guiarme en el proceso. Claro. Hoy con mi amiga Rosario, que retomamos el contacto como ella, más que como amiga, ella como profesora hacia mí, me dijo, yo sé lo que necesitas. Hace año y medio que estás haciendo pole dance, tu cuerpo está duro, vamos a trabajar la elongación y los movimientos ondulantes, pero vamos a trabajarlo para el burlesque. Entonces yo ya sé que ella Ujú. se va
a enfocar desde el árabe, a enseñarme, no sé, la manipulación de elementos para los abanicos. Claro, Requiere también un trabajo y qué mejor que la manipulación de los elementos como la capa, el velo y esas cosas que la danza árabe. sí, sí, sí. Más el Bueno, inicio común, ¿no? Del burlesque, que es justamente el Little más clásico, sí. Bueno, yo me recuerdo cuando estudiaba también belly dance, cuando practicaba, cada cosa que vos aprendés, porque uno a veces ve en escena y decís, ah, bueno, sí, veo la bailarina, veo esto, qué sé yo, pero no sabes todo el trabajo que hay detrás. Por ejemplo, me acuerdo cuando empecé a estudiar, primero bailaba sin ningún elemento. Sumas un elemento y es como que se te olvidó todo lo que bailabas y tenés que incorporar algo más y siempre es algo más y algo más. Y esto es una práctica y además las bailarinas, si tenés una buena maestra, digamos, aprendes, como decíamos, la historia, aprendes el contexto, o sea, estudiamos, no es que te largan así, bueno, sí, desnudate, hace esto, no, no, es todo un proceso que uno trae también al escenario, ¿no? Lo Ujú. que pasa que también respecto al detrás de escena o la preparación, a mí los que han podido ver el trabajo de detrás de escena, Mm. que me han visto como prepararme para un show, como mi profesora de canto, como lo ha hecho mi profesora de árabe, como lo ha hecho mi profesor de cosmetología, que en Sí. su momento también fue mi sponsor. Eh, Ellos me decían, es impresionante el trabajo que hay detrás de escena para Mm. 5 o 10 minutos de show, o en donde una prenda va a durar nada, Ujú. eh, y a la vez, no solo es el trabajo detrás de escena, sino como decís, el contexto. Uno tiene que aprender la historia del burlesque para poder Sí, crear una pieza hoy, ya sea al estilo vintage o al estilo moderno, y a la vez entender cómo hacerse la ropa para ese sí. show. Y la única manera de entender cómo hacerse la ropa es entendiendo el concepto histórico real del burlesque, Ujú. porque sacarse la ropa podría decirse que es parte del striptease, pero el striptease es como, al menos los shows que he visto, sin desmerecerlos, siempre suenan con esta cuestión de empieza la canción y pa, 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 cuanto más rápido te saques la ropa, mejor, cuanto más operadas estés, mejor. Sí, Eh, no, no es como, no es necesario tanto peinado, no es necesario banda en vivo, no es necesario jazz, no es necesario esto. También el burlesque, eh, la ropa se tiene que hacer de acuerdo a lo que vos querés provocar. Y para entender lo que vos querés provocar, tenés que entender la historia del destape y cómo destaparse en el burlesque. claro. Claro, Sí. y no es solo sacarse la ropa, ¿no? Es decorar y pegar piedrita por piedrita, Ujú. porque no siempre los diseñadores o los costureros van a entender lo que uno exactamente necesita en el show, salvo que sea un burlesquero o que te comprenda. Yo he tenido a gente que le he mandado a hacer ropa y Ujú. los que mejores me han entendido son los que hacen burlesque, Claro. no los que... Y he tenido una costurera que entendía mucho del burlesque y del pin-up, pero no hacía burlesque. Y claro, hemos tenido falla comunicacional en el vestuario y hubo vestuarios que los tuve que rehacer y sin saber yo coser. Entonces es Ujú. como que es todo un trabajo de hasta de herrería, de costurera, Sí. de matemática, de un montón de cosas Ah, que no se ven realmente. ujú. Sí, sí. Así que, Sí, y la ropa, si bien, bueno, yo por ejemplo, digamos, no tengo ropa burlesquera todavía, vengo pensándolo como que en algún momento. Este, la otra vez escuchaba a alguien que decía, se necesita saber que la ropa no es para ponerse o para abrigarse o para lo que sea, en el caso del burlesque, no es para sacarse y también justamente eso, tenés que ver de qué forma te lo vas a sacar para ver, no sé, clásicamente cómo sí, es abrocharlo. ¿Mm? para sacársela. A nivel clásico es para sacársela, pero ten en cuenta que Sí, hay shows o estilos de shows que son al revés. Yo al tengo revés, shows tenés razón. Sí, ujú, donde uno se viste y ese es otro ujú, desafío, cómo vestirse y no por la claro. forma en que hagas la ropa, sino de cómo no perder la esencia del burlesque sabiendo que te vas a Ujú, vestir, que vas a hacer un reverso. sí, Pero la idea es como ser creativo y sorprender al público como un ilusionista, como un truco ujú, de magia, más o sí. menos.
como ese cambio, o como los drag queen cuando hacen cambio de vestuario, decir, bueno, hoy por hoy un ejemplo de lo que viene siendo el estilo del burlesque se ve a veces en los cambios de vestuario como de Sabrina Carpenter en sus espectáculos, tiene mucho el look de estilo burlesquero o la forma de vestirse y desvestirse. Y lo mismo Taylor Swift, tiene detalles que son como muy estilo burlesque. Bueno, está un poco como callado en ese aspecto. Es como bueno, así. Elvis se inspiró un poco del burlesque, de movimientos también de la danza árabe. O sea que desde allá viene la copia. Justo venía pensando en eso, justo. Te gané. Me ganaste, sí. Porque la realidad es que en ese aspecto a Elvis Presley, normalmente vos decís, qué movimientos de danza muy particular de Elvis Presley, y por ahí muchos rememoran más la película de Tom Hanks con Forrest Gump, que de niño le enseñaba a bailar, y es un poco triste porque se apaga la historia del burlesque en ese caso, porque quien le enseñó a bailar, o algunos pasos muy importantes de danza, fue Tura Satana. Y Tura Satana no solo ha sido una actriz muy como de películas muy particulares, sino que también fue una artista de burlesque. Sí. Y ella fue que, no sé si era Elvis Presley que iba a visitarla a la casa, a enseñarle todas las tardes o ciertas tardes, pasos de un poco de lo que ella hacía, que era también sus pasos de baile implementaban esto de karate, porque sabía karate. Es una persona que creo que, a ver, bueno, aparece en la canción de los Babasónicos, ha aparecido en muchas películas, y es un personaje muy importante porque si vos lees su historia de vida, es muy fuerte, donde de adolescente ha sufrido, bueno, abuso y violación por sus depredadores, y después de X tiempo, ella fue y buscó venganza y se vengó, y lo peor de todo es que ellos ni se acordaban de ella. Y vos decís, loco, qué fuerte su adolescencia, y sin embargo, después estuvo haciendo burlesque y películas donde rescataba a otras mujeres, donde hacía peleas, tenía unos rasgos de belleza muy únicos. Y así como ves de su principio de vida, le estuvo enseñando clases a Elvis Presley, y es triste que la gente, medio que no todo el mundo lo sabe, hay gente que sí, pero como que esté en las sombras, porque decís, loco, tremenda mujer, le enseñó ser parte del fuego que fue en esa instancia a Elvis Presley. Por eso venía pensando en eso. Sí. Y bueno, también un poco por esto que decías, ¿no? De que era un ambiente de mujeres y manejado por mujeres, y que sí, en una época se terminó acallando. Yo creo que, bueno, ahí no me metería mucho en política. Creo que lo he escuchado también decir de Alondra que toda danza es política, tiene mucha parte componente del contexto, digamos, que está ocurriendo. Y por eso la otra vez escuchaba, ¿a quién fue que escuché? Una persona que contaba que todo este ambiente, digamos, no era burlesque, pero... Ay, no me puedo acordar. Que bueno, en los 40... Ah, ya me acordé, la Femme Fatale. Sí, Sí. Avelina Lesper lo contaba. Que la Femme Fatale fue como... y después escuché a alguien más que no sé quién era. Como que justamente era fatal porque era el estereotipo que no se quería vender en esa época, en los 40, la mujer independiente, la que era la divina, qué sé yo, y se quería vender más el hecho de la rubia tarada, digamos que era, por ejemplo, generalmente Marilyn, claro, entonces que se casaba con el hombre, qué sé yo, entonces como que la femme fatale era el mal ejemplo, ¿no? Claro, como que la que termina sola, la que termina mal. Sí. Igual, a ver, figuras importantes que han sido así como, ¿cómo decirlo de una manera? Importantes como mujeres independientes, tenemos a Mae West. Mae West también tiene su gran importancia en el burlesque, y tuvo un show que se llamaba Sexo, y fue detenida y fue presa. También en ese entonces, si vos no ibas presa, no generabas polémica, por ende no eras famosa. Entonces, hay todo un peso histórico, un auge, pero sí hubo mujeres como de gran peso, y Mae West fue una y se ha casado varias veces, pero
Ella Bueno, hasta era... el día de hoy no se puede decir esa palabra en YouTube, así que después le vamos a poner un pip. ¿Cuál palabra? B, Sexo. O sea, lo puedes decir, pero por ahí te banean y todo. Claro, la sensualidad, ¿viste? El delicioso, el frutifantástico. Bueno, vamos a decirlo, Mae West tuvo Sí. un show llamado Frutifantástico, pero en el año 40 con el nombre real antes de que No, después le pongo un pip chiquito. Sí. Pero, y a veces pienso en qué escandaloso fue cuando Madonna en los 80 lanzó un libro con el mismo nombre. Iremos a Mae de los años 20 o 30. Y cómo es que no cambió tanto la sociedad en ese entonces. Hay lugares donde sigue estando igual de horrorizada por palabras que para muchos de nosotros es simple, es comprensible, pero bueno, quémela, es una suripanta. Bueno, sí, qué pero loco. sí, figuras importantes lo hubo. Bueno, y yo creo que en Argentina, que aprendí con músicos de tango y jazz, que fue Tita Merelo también en su momento, como era muy fuerte, pero obviamente vos decís que tiene que ver una cantante de tango y empezó trabajando en un cabaret, así que es como una figura o referente muy importante también ella para algunas burlesqueras que saben de tango, que saben de jazz, la figura de, bueno, obviamente, de esta mujer tan inteligente, talentosa, y vos decís, qué locura que haya empezado en un cabaret, es como, wow. Sí, la figura de la femme fatale siempre se trató, creo yo, de mostrarla como que termina sola y sin marido y sin esto, sin aquello. Pero hay gente que estuvo muy bien así. Gypsy Rose Bliss, que es ha sido una figura también muy importante. La mamá la ayudó a ser artista de burlesque. Era tanto su bendición como su maldición en su momento, pero aquellos que les gustan el teatro musical y esas cosas, si vieron el musical Gypsy, se basa en la vida de un artista de burlesque y aún así es complejo que la gente conozca más el musical que a lo que se dedicaba Gypsy. Es una locura ver eso, ¿no? Cómo es que un musical es tan famoso a nivel mundial, a quien rememora, pero que no haya esa conexión de, burlesque, Gypsy Rose Lee. Como que todavía cuesta, sí, hoy por hoy en muchos lados Dita Von Teese, hay mucha gente que no la conoce. Yo de hecho no la conocía, la conocí a través de una amiga que siempre la mencionaba y decía, ¿y esta quién es? Y entonces busqué un día y ahí la conocí. Y después vos la mencionaste y demás. Pero sí, es bastante desconocido el ámbito. Por eso quería invitarte como para que nos desburres un poco en general. Y bueno, y ahora contá por qué el nombre Paradise Kiss. Esto es muy, muy O si es personal. muy personal, no. No me ofende, no, para Ah, nada, porque tiene su parte interesante en ese aspecto. Cuando te enseñan a buscar tu nombre va a depender de dónde es que vayas. Yo no tenía escuela y fue como buscar en internet nombres de burlesque en el sentido de cómo armarlo y leerlo como pude. Y nada me cerraba, pero sí me dejaba en claro que no quería que fuera ni mi nombre real, ni tampoco que fuera el típico nombre Pina, porque en ese entonces había muchas Cherry, o mucho nombre compuesto parecido al de Dita Von Teese. No sé, te voy a decir nombres de famosas, pero no me acuerdo los nombres de las chicas de ese entonces que había conocido de Argentina, que creo que algunas no lo hacen más, pero había mucho Beatriz von Bourbon, Vinila von Bismarck, como dije, Dita Von Teese, después había, no sé, Cherry Lips, Cherry Pie, Cherry esto, y era como, basta, ¿entendés? Y también hay colegas, y la mayoría de los colegas que conozco tienen su nombre artístico con su nombre real. En el caso de Paquita Love, Miss Sophie P, Miss Marine Blue, es como que todo está con algo de su nombre, un pedacito, un algo, no todo. Entonces es como que a mí no me gusta, no sé por qué, nunca me gustó. No porque no me guste mi nombre, hay gente que cuando digo mi nombre real me preguntan, ¿ese es tu nombre? Sí. ¿Es verdadero? Sí. ¿No es artístico? No, es real. Pero es algo muy privado para mí. Aún al día de hoy tengo amigos y aún así prefiero que me digan Paradise. Aunque sepa mi nombre, Paradise. Pero cuando era adolescente
tuve una crianza muy firme. Y mi escape o mi mundo real era el ver anime y leer manga. Y en los 18, 19 años estaba leyendo Paradise Kiss, no sé si más antes todavía, que es el manga de Aiyazawa. Aiyazawa hizo también lo que es Nana, entre otras historias más, pero la que más fama tiene, además de Paradise Kiss, es Nana, que está inconclusa. Y me gustó mucho su estilo de dibujo, sus diseños. Es una artista que quiso ser diseñadora de vestuario y le han rechazado porque decían que sus diseños eran imposibles de hacer e imposibles de vender. Y por eso se enfocó en dibujar manga. Y a la hora de escribir historias en un manga, las escribe con una realidad muy cruda a veces, o donde no ves personas buenas o malas. Bueno, sí, pero ves seres humanos reales. Claro. Entonces, si leíste o viste Nana o Paradise Kiss, la persona que leyó ese manga de esa artista me va a entender. Porque Sailor Moon puede ser torpe y es luchadora de la justicia, etcétera, y magia y poderes, Goku, etcétera. Pero Paradise Kiss me presentó una piba. La historia de Paradise Kiss habla de una chica que está estudiando y que de su casa va a estudiar y de estudiar se va a su casa. Yo me identifiqué enseguida con la protagonista, donde los padres son exigentes. Y un día se topa con gente rara que se viste raro y deciden que sea modelo, y en la medida que ella decide ayudarlos, aunque los ve raro, aprende que hay otro mundo, que hay otras realidades, que hay otros seres humanos, y conoció otro universo de donde estaba parada, y hasta que un día tomó el valor de decir, mamá, quiero ser modelo. Y en un punto a mí me reflejó, porque un día dije, quiero ser actriz de Hollywood. Y fue muy, muy, muy lindo esa conexión con esa historia. Entonces, cuando empecé a hacer burlesque, dije, quiero tener un nombre que pueda dar, no sé si de homenaje o de reconocimiento de lo importante que fue para mí esa historia. Porque mucho de lo que siente la protagonista es lo que siento yo. O lo que sentí yo en su momento. Entonces, si lo pueden ver y leer, hermoso, porque realmente ha sido muy fuerte para mí. Y un día estaba pensando, ¿cómo me pongo? ¿De qué manera? ¿Paradise o me pongo Kiss? ¿O me pongo esto? ¿O me pongo aquello? No quería que fuera como el nombre tal cual del título. Pero busqué las distintas combinaciones y dije, no, ya fue, Paradise Kiss. Y ahí quedó. Entonces, bueno, sí, hay gente que se sorprende mucho, que le gusta leer manga. Me dice, ¿vos te pusiste por el manga? Sí. Mira, Sí, tampoco lo sabía. Tampoco sabía por qué era tu nombre Paradise Kiss. Es el nombre es el título de un manga. Simple, pero tiene un significado muy especial para mí. Hay gente que por ahí decide poner su nombre con algo compuesto fantasioso, hay otras personas que deciden poner una debilidad suya y una fortaleza suya, hay otros que deciden ponerse el nombre de un trago o de su comida favorita. Hay distintas maneras de abordar un nombre burlesquero. En mi caso fue ponerme, en vez de milanesa con puré, me puse o ravioles, que es mi plato favorito, me puse mi manga favorito porque refleja en mí. Hay una chica en Argentina que me encanta su nombre, que se llama Lady Empanada. Y me encanta porque en inglés empanada se dice pasty y las pezoneras en inglés se dice pasty. Entonces es como que me encanta que su nombre sea Lady Empanada porque en inglés es Lady Pasty. ¿Entendés? Como, Y hay formas de ser creativo con el nombre burlesquero, pero creo que es sentirse representado en eso como persona o como el personaje que quisiera ser. Entonces, en mi caso fue como un homenaje de lo importante que fue para mi persona un manga. Y me pareció muy sensual para el personaje que estaba buscando, como alguien sensual. Así que esa es la razón y el origen de mi nombre. Mirá vos. Sí. Y bueno, en tu caso, digamos, es como tu personaje, tu único personaje, digamos, y lo que nos contabas, no sé si lo puedo contar esto, en las clases recuerdo que Paradise siempre es la misma. Por ahí interpreta alguna cosa, pero es Paradise, o sea, el personaje es único.
Claro, en mi caso sí. Yo, Ujú. por ejemplo, Paradise Kiss está haciendo un burlesque de, no sé, el tren nocturno contando lo que le pasó, pero voy a tener mi faceta Claro. cómica en ese aspecto, o actoral. O Paradise Ujú. Kiss haciendo su show de la crema corporal. Ese me eh, encanta, me sí, fascina. Vayan a verlo si lo encuentran por ahí. tiene nombre ahora ese show. Después de mucho tiempo le puse Ah, nombre, se ujú. llama Creme Fatal. Con Me eso te encanta. Ujú, me parece, encanta. lleva su Sí, tiempo, porque yo soy de crear títulos a través de los nombres de las canciones, pero dije, no, tengo que ujú, ser algo acorde a lo que estoy haciendo. Y bueno, sí. el de Creme Fatal, bautizado Es recién. muy, muy sensual. La señora que se por ahí diga, "Ay, no, no lo vaya a ver porque se muere". Yo diría que es como una publicidad entre mezcla de publicidad de perfume, pero de crema corporal. Mm, Con eso digo todo, eso es mi burlesque de Creme Fatal, pero es siendo Paradise, yo creo que Paradise es alguien muy sensual, que por momentos ujú, tiene su faceta de actuar de manera con comicidad. ujú, Eh, Tengo un show de Mi Bella Genio, en donde Paradise Kiss hace de Bella Genio, y normalmente van a notar que Mi Bella Genio tiene el pelo rubio y yo hago a Mi Bella Genio con el pelo rojo. Mi particularidad es que siempre se note mi pelo rojo, porque prácticamente ya es una marca, mi logo sí, es mi silueta con el pelo rojo, todo blanco y silueta y pezonera. sí, Entonces, ya sé que es algo muy ligado a mí, es como decirle a Dita Montis que hoy sea rubia, ¿no? claro. Si bien es rubia naturalmente, el pelo de ella es negro, más un lunarcito Ujú, en algún costado. Entonces mi marca personal y fuerte y distintivo es el rojo, que se puede ver, está en la oscuridad. ujú, Entonces siempre es Paradise Kiss haciendo una faceta diferente. Tal vez personifico como a Mi Bella Genio, en su momento hice claro. un show de burlesque de La Máscara de Jim Carrey. Ujú, Entonces es como, bueno, mi persona es Paradise Kiss y Paradise Kiss es esto. Sí tengo otro personaje, pero salió una sola vez y no lo trabajé mucho, que es como la versión masculina de Paradise Kiss, y obviamente le puse nombre masculino, ujú, masculino, eh, rememorando un título de un anime y un manga, y es Diabolic Lover. Paradise ujú, Kiss, Diabolic Lover, entonces jugué con eso de el claro. paraíso y lo Mm, diabólico. Eh, pero no he indagado mucho más mm, en ese personaje. Por ahí lo haga, por ahí no, pero es como que, o lo deje en una reversión más femenina el show que había hecho mm, con ese traje y esa silueta. Pero eso, siempre en mi caso es yo haciendo té. ujú, Muchos por ahí probablemente lo tengan, salvo que cuenten una historia de, no sé, de ser un profesor que se toma vacaciones, o de claro. ser una despechada, o de ser, no sé, algo totalmente distinto al personaje que tienen en el día a día. Pero yo al menos tengo como mi personaje de escenario, mi personaje de civil, Ujú, después está la persona, que ahí es sí. civil, pero es como que el personaje de escenario está personificando como otras facetas o otros Ujú, personajes. sí. Eso también creo que es importante que lo menciones porque, ¿qué pasa? Hablaba con, la primera charla que tuve fue con mi amiga Arda Gazali, que ella es belly dancer, también es psicóloga, y ella decía lo difícil que es que te acepten, digamos, siendo vos completa con los distintos personajes para un trabajo, por ejemplo, como psicóloga. Entonces, como que tiene que tener dos perfiles separados. Y, Sí, y a mí me parece que eso es como, a mí personalmente, yo digo, eso ya no debería ser. Es como, no sé de qué siglo, pero bueno, sigue pasando todavía, ¿no? sí. Yo hace poco Sí, opté por separar mis perfiles, entonces tengo a Paradise Kiss Burlesque y Paradise sí. Kiss Me. Y Ujú, Kiss Me es como un juego de palabras, porque es como se trata de un perfil sobre mí, no en lo mm, personal, pero sí en el personaje en civil, no sé. Porque en su momento me han dicho, no se entiende qué haces. mm, Entonces, a veces hago pole dance y lo subía. Entonces, claro. bueno, entonces Paradise Kiss Burlesque es netamente burlesque, y tengo otra red que es Paradise Kiss Me, que ahí subiré lo de pole, subiré cuando como, subiré a mi gato, o no Ujú, sé, subiré otras cosas más personales, pero yo creo que al día de hoy todavía sigue dependiendo esa fantasía. Y a sí, veces, si tenés que ser comerciante, en un punto tenés que ser como coherente, y bueno,
todavía sigue pesando esa cuestión de que, pero ¿qué haces? No se te entiende. Entonces, sí, tristemente por ahí es como un poco, como qué loco, al 2025 hay cuestiones donde hay que vender una fantasía y no podés ser vos misma y Sí, demás. sí. Pero también estoy en una instancia donde, y lo voy a aplicar con el ejemplo de las entradas. Yo sé que la gente detrás de cámara sabe que soy humana, sabe que soy persona, pero no creo que quieran ir a verme en un show si tengo ropa descuidada, si estoy desprolija, si estoy despeinada, si Claro. bailo con poca técnica o bailo mal. Una cosa es que me falte técnica o que no dé lo mejor de mí, pero me refiero a que no me preocupo por ensayar. Eh, o si se me ve triste y depresiva. Mm, ¿Por qué? Porque la gente en casa también tiene sus problemas. Entonces, ¿qué pasa? No van a pagar 1 peso, 2 pesos, 3.000 pesos, 20.000 pesos, 50.000 pesos, 100.000 pesos. No van a pagar nada de eso, no importa si es mucho o poco, si lo que van a ver lo pueden ver en el espejo en casa. claro. Entonces, yo por ahí antes, en el ambiente del burlesque, te hubiese dicho antes, ay, ¿qué importa? Pero el burlesque, porque todos los cuerpos, porque todos los estilos, porque sí, pero cuando uno busca un grado de profesionalidad, hay que tener un poco de orden y disciplina. Entonces, por eso a veces hay que separar ciertas cosas en el caso Mm, de que quieras vender, porque vendemos una fantasía, vendemos sí. una ilusión, vendemos una historia. Entonces, cuando el espectador va al teatro, va a pagar un show donde se sienta respetado como público. Entonces, obviamente, la forma de demostrarle mi respeto es porque ensayé, es porque me peiné, porque me maquillé y porque dejé los problemas afuera. Calculo que en un trabajo normal no van a dar a decirte, ay, pobre, ándate a casa porque te agarró la depresión otra Ujú. vez. Te entiendo, no, te Sí. echan. Y Ujú. más o menos en un punto, si bien Sí. eh, no es igual, porque no es el jefe que te echa, sino que es el público que te deja de ver o el Ujú. público que te deja de seguir. Entonces, por eso es como que todos tenemos que tener nuestra faceta o máscaras en distintas áreas. En un Sí. punto, qué injusto, porque sos humano, sí, pero en parte también hay que ver si es trabajo. Ujú. Salvo que, bueno, en el caso de esta chica quiere hacer como, no sé, belly dance terapia. Claro. Ahí te la puedo creer la fusión. Ujú. Pero a veces es también entender esta otra cara. Yo creo que hoy estoy un poquito más enfocada en lo comercial, en un punto en el Claro. burlesque, porque sí hace bien, Ujú. sí es espiritual, sí ayuda a la autoestima, eh, Total. Sí. pero si lo tomas como un trabajo, hay que justamente empezar a tener una disciplina en conjunto, Ujú. en el sentido de si yo voy a cantar y soy cantante y no estoy practicando, no vocalizo, voy a Sí. desafinar. La gente va a entender, tuvo un mal día, pobre, se le murió el perro, No. pero no me va a pagar Mm, por desafinar. claro. Entonces, en el burlesque Sí. hay muchas cosas muy bonitas del under, de los cuerpos estereotipados, pero hay que aprender a tener corporalidad, a entender el cuerpo, a saber seducir con las armas de seducción masiva que uno tiene. Ujú. Que va más allá del cuerpo, como decíamos. O sea, Más allá del cuerpo. sí. Yo he visto performance de cuerpos no estereotipados Ujú. y digo, wow, Ujú. pero veo y noto que hay un trabajo de ensayo, que se filman, que estudian, eh, Sí. que no solo se preocupan por mejorar su maquillaje y su peinado, sino de estudiar la performance que están haciendo y darle un sentido. Entonces, obviamente, ese performista que se está preparando de esa manera Mm, eh, va a generar que yo diga, voy a verle, claro. ¿entendés? Porque no me está mostrando su depresión, me está demostrando todo lo que hizo. Y si después me entero Sí. que está con depresión, voy a decir, la puta Ve, madre, es como, wow, con Ujú. todo esto y todo en contra, mantuvo eso. Y si hay artistas que siguen esa rama de que el show debe continuar, es ahí donde también juega esto de qué es lo que se muestra y lo que no. Claro. Representar lo humano, pero hay que saberlo exponerlo como personaje o como Ujú. parte del personaje. Sí. Eh,
porque la gente ya en casa tiene sus propios problemas. Entonces, Sí. como digo, para usar una remera de segunda mano que no está hecha más que de improviso, la gente no se siente valorada. Y al menos hoy tengo esa visión. Antes te decía, no, pero con cualquier ropa se puede hacer burlesque. Sí. Que no tenga Ujú. brillo, que no tenga pluma, sí. Pero no por eso tiene que sentirse como que la sacaste de algún lugar, sino que tenga Claro. un porqué, un sentido en la performance. Ujú. Porque si no, no te van a bajar ni una luca, ni una propina, ni nada, y van a ir a otros Claro. lugares, ¿entendés? Es como Sí, eso. sí. Pero sí es fuerte el que todavía uno tenga que... Bueno, yo por ejemplo en el trabajo, bueno, ahora creo que estoy haciendo público mm, a gente que quizás es del trabajo, que tuve compañeros de trabajo, de que en Sí. algún momento hice burlesque, porque nunca lo había contado. Ya contaba por ahí, sí, hago danzas, llegaba un poco hasta ahí. Si llegaba a decir a alguien más en confianza, sí, hago belly dance. Y ya es como, esta es como esa idea que tiene la gente. Entonces como empecé a dejar los dos perfiles también por separado. Pero bueno, somos un todo, somos personas completas. Las personas entienden, a ver, es como los maestros de escuela. Sabemos que los maestros de escuela salen de joda, tienen una Sí. intimidad, Ujú. tienen una seducción, cuidando algunas palabras, pero justamente hay que saber separar, porque si Mm, no, es como si yo, no sé, hiciera un burlesque delante de niños de 3 años. claro. Si lo hiciera, si llegase a pasar como me pasó con Adelante de Niños, en una expo o varias expo de tatú, lo que me enfoqué yo, por lo menos para hacer burlesque, es hacerlo versión jazz. Y si me sacaba ropa, más que con la actitud sensual, que sea como cambio de vestuario. Mm, ¿Entendés? Como ¡pum! Como así, y no con la idea de seducir, y quedaba en top claro, y quedaba en trusa como bailarina de jazz, y bailaba y hacía mis pasos sin hacer gestos picarones, ni coquetos, ni nada, le bajaba un montón, y claro. de alguna manera trataba de mantener el estilo del burlesque sin faltar el respeto a donde estaba que habían niños. Entonces, Ujú, eh, aplicándolo a los maestros de escuela es eso, es como, sí, tienen otra vida, tienen nuestra historia, pero claro. hay que aprender a separar porque justamente más Mm, allá de que se puede romper la fantasía o que te dejen de ver o que vean que sos humano y que todavía no lo quieren ver, también es resguardar ciertas cosas con prolijidad. claro. Sí, Un sí, poquito sí. Sí, y aparte a veces lo decimos, ¿no? Qué sé yo, por ahí uno se entera ahora que ha pasado mucho, sobre todo hace un par de años, esto del Me Too, ¿no? Tal persona, abuso de tal, y salían como muchos casos, y, y uno dice, bueno, pero eso no le quita que como artista, por ejemplo, o como comediante o como actor, era buenísimo, más allá de lo que hizo después, digamos, es como, también eso es otro tema, de separar. es complejo respecto a estas cuestiones de actitudes. Personas, todos somos personas en donde tenemos actitudes buenas o malas. Ujú. Eh, Hay gente que es un poco mala, hay gente que no entiende que ha tenido actitudes malas. Claro, y hay distintos grados también de actitudes, ¿no? Por ahí Sí, una cosa es una contestación y otra, no sé, es pasarse al otro lado. Ujú. sí, sí, sí. Es un poco complejo en esto de las del Me Too porque he tenido gente que ha sido víctima de sus abusadores, pero también he tenido gente que ha sido víctima de sus pseudas víctimas. Entonces es un tema que es muy complejo. En el burlesque sé que hay personalidades complejas, no desde casos, bueno, un caso un poco conocido de que alguien no se comportaba bien, no sé si lo puedo nombrar porque tampoco quiero como tener problemas Por las dudas judiciales, no, pero ya sabemos quién es. pero, No, sí, por las dudas no. pero Mm, también esto viene a colación un poco de, más allá del Me Too, comprendí que hay personas que no se dan cuenta que sobrepasaron los límites de otros. Hay otros que sí, hay otros que no. mm, Uno tiene que ver, creo yo, en lo que hace después respecto a eso. claro. Se asume la responsabilidad y decide cambiar, Ujú.
asume la responsabilidad de lo que pasó y resultó que era inocente, pero asumió la responsabilidad, que me ha pasado de cruzarme con alguien que fuera a un evento, que lo contrataron cuando estaba en un problema judicial y él dijo, miren, no me contraten, no sé si les va a servir porque está pasando esto, y fue así. Y normalmente una persona que es culpable de algo, normalmente no, yo jamás, no fui, soy inocente, está inventando, no. Él fue claro y dijo, yo soy inocente, pero pasó esto, tal vez no me quieran contratar. Fue con la posibilidad de perder un trabajo y lo Claro. contrataron igual. En el caso de, hay otras personas que dicen, tal vez en ese entonces es como con el Michu, sí, voy a hacer caso, voy a rever, voy a progresar y después años más tarde, no sé de qué me hablan porque nunca pasó eso. Y de paso te denuncio. Entonces, Sí. quedó una cuestión muy susceptible, pero también pasó que se pasa por alto otras. Todos podemos ser victimarios de alguien, a veces a propósito, a veces sin darnos cuenta. Sí. Yo sé que no soy ninguna Carmela descalza, a veces por no comprender el mundo o mi forma de crianza o desarrollo, contexto y demás. Me he equivocado, por ejemplo, con amigos o con colegas y tal vez me demoré en verlo, pero cuando pude comprenderlo realmente, en los errores que he cometido, fue como, hola, ¿cómo estás? Mira, tal vez no recuperemos la amistad, tal vez no sea lo mismo que siempre, pero me equivoqué en esto, en aquella época, en tal circunstancia, y hoy me estoy dando cuenta de este error y mereces que yo te pida perdón, aunque no me perdones. Al menos me ha pasado esa. Eh, yo creo que a veces el ambiente del burlesque está un poquito, eh, como te dije, como un poquito endeble, porque claro, habiendo las ganas de trabajar, la sed de querer trabajar de esto para muchos, salta la actitud humana de la envidia y a través de la envidia a veces nos podemos equivocar o nos damos cuenta o a veces no estamos con las personas adecuadas y nos están diciendo cosas como, ay, mira, pero esa empezó hace poco, tal vez no, está dando clases y nunca debutó y vos te llevas tantos años. Y a veces esas cuestiones, vos decís, uy, loco, justo estoy pavimentando la calle que tanto me costó y pasa alguien así y ya la tiene. Y uno tiene que aprender, y creo que todos estamos aprendiendo como humanos cómo se van desarrollando los comportamientos humanos. Y hoy por hoy es como, sí, hay gente que comete errores y no cambia y lo sigue haciendo. Hay otros que, yo al menos no me, reitero, no me voy a hacer la Carmela descalza, por ahí siempre me termino equivocando, pero al menos siempre voy a tener la intención de mediar, de arreglar, de aprender. Y eso es lo que hay que ver en estas cuestiones tan delicadas, porque a veces en la emoción del momento uno denuncia y por ahí fue un error muy grave. Y te voy a dar un ejemplo clarísimo. Iba viajando en el tren una vez y había un hombre al lado mío y estaba moviendo las manos cerca de su entrepierna de una manera muy particular y me asusté, justo en la época del Michu. Sentí un estrés muy grande y yo dije, no puede ser que esté en el tren a las 3 4 de la tarde, viajando pleno día y este hombre desvergonzado esté autosatisfaciendo su necesidad viril. Me corro así un poquito y estaba como jugando con las bolsas, con una bolsa de nylon que tenía las cosas y estaba haciendo así jugando o estaba nervioso. Mirá si yo como, ¿qué está haciendo? Lo denuncio por desvergonzado. Y si había alguien capaz que le pegaba, pasaba mayores y era una equivocación. Hay veces, por eso, a veces hay que respirar profundo, tomar en calma, porque por ahí pasó algo que nada que ver. A ese hombre, si yo le hubiese denunciado, le hubiese hecho algo, el chabón dice, ¿qué hice? Entonces, a veces hay que respirar profundo en las diferencias, porque somos todos diferentes, de crianzas diferentes, de culturas diferentes, de códigos diferentes, no sé si son correctos o no, pero somos todos diferentes. Y entonces,
por ahí él no estaba pensando en mí como una persona atractiva, estaba por ahí pensando en que por ahí estaba nervioso porque le pasó algo en su casa, o se le falleció alguien, o no sé, y por eso estaba temblando y jugando con las manijas, o porque tiene un ataque de ansiedad, y yo lo hubiese denunciado por ser un pervertido. Entonces, Sí, sí, sí. yo Yo ahora me siempre río, pero me imagino la situación. yo recuerdo patente ese día Sí, sí. entre que hacía varias, en un momento también lo que me pasó es que sentía que me acariciaban la pierna. Mm. Y dije, claro, yo ya venía de Como, ese toque primero y después esto, lo de las claro. manos. Digo, ¿qué me está tocando? Cuando me fijo era que se estaba como en el mismo movimiento, la campera o polera de él se estaba moviendo y el cierre me tocaba la pierna suavecito, así. Mm, O sea, imagínate, yo sintiendo desde mi visión, tranquilamente, era denunciable, yo estaba a claro. favor, pero desde el lado de él, la denunciable era yo. Ujú. Entonces, hay circunstancias donde obviamente que las víctimas siempre van a tener la razón, pero hay que tratar de pensar las cosas en frío, Sí. porque a veces hay gente que te puede generar un daño. Yo quedé retraumada con la sensación en la pierna, más que alguien se estaba estimulando al lado mío y al final era nada que ver y lo que menos quería era estimularse, el señor estaba ansioso. Sí, sí, Hay sí, como sí. que hacer una evaluación, y creo que nos debíamos del tema del burlesque, pero en un punto como que es lo que suele pasar en muchos lados y también en los conflictos un poco del burlesque, que es esto de, tomo un bando, tomo el otro, porque ha pasado las diferencias burlesqueras y a veces es simplemente escuchar las dos campanas en frío y decir, fue solo un malentendido comunicación, Ujú. sin ningún tipo de intenciones malevas, no Sí. maliciosas. Ahí está. A menos que haya gente que por ahí es un poquito maliciosa, pero bueno, el mismo tiempo te dirá si esas Como en personas. cualquier ámbito. Claro, y con el tiempo esas actitudes te van a decir si cambian o no cambian, Ujú. si lo ven o no lo ven. Yo Claro. ya, por lo menos, lo que pude ver lo he cambiado, he pedido perdón, me han dicho, sí, no, no, nada que ver, o no, te persigo sola, o como que por Ujú. ahí era yo la más preocupada, dije, no, te pisé el vestido la otra vez y pareció que te miré mal o te miré feo, pero no te pisé el vestido a propósito, pasé por ahí y yo estoy siempre con cara de culo, cara de gente, cara de pocos amigos, porque justamente nervios, estrés o porque siempre estuve Y así. pensando, a ver, no sé, tengo que ponerme ahora tal traje. Y por ahí justo pasé por Sí. ahí, te puse el vestido y vos me dijiste algo y no te escuché de lo concentrada que estaba y bueno, y a Ujú. veces son malas interpretaciones de situaciones. Sí. Eso. Y me encanta tu accesorio que tiene justamente un besito, un kiss. Sí, es un brochecito. Sí. ¿Qué es un fascinator? Sí. No sé, Sí, un gorrito. Sí, lo un agregué fascinator. ahí. Ahí. Recheto. Ujú. Muy Esto bueno. me lo regaló Dama Trópicos y esto Mm. lo vi, dije, esto es mío y se Sí, lo puse. Y ahí quedó. A veces lo uso precioso. en el show. Mm. Hoy lo uso para decorar un poquito. Sí. Sí, yo aprovecho también como a loquearme un poquito porque siempre estoy. Y me hiciste pensar un poco en esto que decías, ¿no? De, bueno, de venderse. Yo tomo como el que en el canal estoy así, cara lavada y demás. Y es como la primera vez que dije, bueno, me voy a luquear para tu caso. Pero soy muy vaga, tengo que reconocerlo. Me cuesta horrores tener que pintarme, todo este, Es un trabajo. es un Lleva tiempo. trabajo, sí. Sí, 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 yo sí. ahora estoy trabajando un par de cosas a la vez, lleva mucho tiempo Mm. eh, y estoy como preocupada porque digo, ¿cuándo voy a poder concretar algo? Yo sé que cuando lo pueda concretar voy a tener que maquillarme, peinarme y mientras tanto sigo escribiendo, Claro. ideando, cosiendo. Hay mucho Ujú. trabajo por detrás, pero Sí. a veces esa preparación genera que el resultado sea un poquito mejor Ujú. o satisfactorio. Decir, Bueno, lo voy a pensar. Por ahí si la gente comenta, sí, queremos que estés súper luqueada, bueno, ahí me luqueo. Veremos. Este, pero sí. Y bueno, y también la fantasía, porque el burlesque es fantasía, entonces no podía estar así nomás. Tenía que estar un punto es vender poquito. aquello que el otro desea ser o desea poseer. Ujú. En un punto, tiene ese encanto. Hay que por ahí, si Sí. vos querés, como he dicho yo en su momento, podés hacer burlesque hasta en chanclas u ojotas o chinelas, Ujú. pantuflas.
como le digan, pero en un punto, como dije, no te van a pagar 1 luca o 20 lucas si esa chancla está descuidada, si no es hecha especialmente para ese show. Claro, sí. Es Un como ir poquito al de cine, glam es pagar la esencial. entrada, es como ir al Ujú. cine, pagar la entrada y que los actores no usen su traje, no usen maquillaje, usen ropa normal. O sea, si Claro. vas a ver Adventures, Ujú. no querés ver a Superman con camisa y volando con camisa, querés que dije Claro, Superman con Avengers, nada que ver, pero bueno, sí. Spider-Man haciendo así y sin su traje, ¿entendés? Como Ujú. que hay un montón de situaciones que Sí. justamente te comprometen con la historia. Y por eso también es el tema de la fantasía. Ujú. Porque si no, justamente puedo bailar así nomás, pero no te adentra la fantasía. Hay que pensar un poco como en la película. Esta es la Sí, película y sí, este sí, es sí. la actuación. Sí, bueno, también lo estaba, por ejemplo, he bailado en escenario con danzas tradicionales y también, o sea, me pongo el traje que corresponde para representar lo que voy a hacer. Claro, sí, sí, sí. Así que, No bueno, sé si contamos todo lo de la historia, el burlesque actual, si querés hablamos duda, de un si no montón de cosas. tema. No sé si querés contar un poco de este proyecto que estás haciendo o es top secret hasta que salga. Mira, actualmente ahora estoy en un proceso de introspección, justamente por este consejo de a dónde ir con el personaje, a Ujú. dónde llegar. eh, También estoy reevaluando cómo quiero trabajar, con quién quiero trabajar, de qué manera quiero trabajar. Mm. Estoy como en un proceso de transformación muy grande. O sea, bueno, acá al lado tengo mi copa gigante que me la mandé a hacer hace poco y justamente no te la puedo mostrar Bueno, porque me justamente muero. es la intimidad de la casa, tengo Claro, como sí, sí, ropa no, está bien. colgando con la copa en el medio. Te puedo mostrar al Ujú, gato usando la copa, eso sí. ujú. Eh, y en este aspecto, Si querés, después que suba la foto, me la pasás y lo pongo. ahí se ve parte de la copa y el Ah, gatito adentro. ay, me muero. Eh, Después la tenés que alquilar porque todo el mundo va a querer esa copa. Ya Está te hecha aviso. para mi peso, está un poco complejo el asunto. Ah, no, yo Justo para olvídate, te la rompo a la mitad. es para mis dimensiones. Hay gente que me dijo, Claro, podrías alquilarla. No, es que está hecho para mis ah, dimensiones de claro. justamente de cuerpo y de Ujú. peso. Es Qué más lo que voy a hacer. lindo. Entonces, como que no sé si la Mm. pueda alquilar. Pero bueno, estoy justamente en este proceso de transformación del personaje, a dónde quiero ir, a dónde voy, qué es lo que quiero hacer. Entonces, claro, el Che Burlesque también está tomando un lado totalmente estelar. Ay, es preciosa. Quiero una. Qué lindo, me encanta. Claro, Sí, estoy sí. como en este proceso de transformar el personaje, de transformar mis performances. Hay performances o shows o números viejos que los estoy reformando el vestuario, pero también digo, si Mm, estoy reformando el vestuario para que se vea mejor, más cuidado, más prolijo, también tengo que emprolijar la pieza en sí. Lo que hago como claro. bailarina, eh, bueno, actualmente ahora estoy en la Academia de Eleganza de Mm, Keiko y de Edo. Keiko es un bailarín que me ayudó a formarme el año anterior con la parte de danza cuando competí en Polesque, mm. que en Polesque hice un show, que después si querés te paso el link por si alguien lo quiere ver abajo, Dale, sí, sí, lo compartimos. donde bailé con una bata, fueron de mayo hasta noviembre, preparación y preparación y Sí. preparación, Ujú. piedras. El show fue muy bonito, fue como muy, ¡guau! La gente gritó, Mm, fue muy bonito. Obviamente que se puede hacer mejor el show, pero bueno, Keiko me preparó ahí y me gustó cómo me preparó, me gustó cómo prolijó lo que tenía que prolijar. ujú. Y bueno, abrieron un casting para ser parte de la compañía, así que actualmente soy parte de la compañía de la Escuela de Eleganza, Ay, qué que bueno. es más como tirando a teatro revista, o con ese tipo de idea o visibilidad que quieren tener. Ujú. Entonces ahora estoy aprendiendo otras formas de maquillaje, otras formas de peinado, estilos de danza, y bueno, ahí estoy en ese proyecto al menos, nuevo, vamos a ver a dónde me lleva. Qué Eh, bueno. Como personaje solista estoy, bueno, rehaciendo los shows y tanto los trajes como los pasos de baile y estoy aprovechando esta instancia de aprendizaje nuevo en Eleganza.
Eh, Estoy viendo de participar en festivales de vuelta, pero depende cuál. Yo ahora no sé si llego con los festivales locales acá en Chile, al menos creo que hay uno nuevo, que es el Chile Burlesque Festival, creo que de Carly Quinn, eh, Mm. que he estado en el primer año, en el segundo fui como anfitriona en la puerta con la bata, todo muy bonito. Este año no sé si participe, mi enfoque está en Brasilia, quiero participar en el Festival de Brasilia, pero estoy más enfocada más que en competencias de festivales, más en performance, en ver a dónde voy yo, y estoy viendo de cómo sigue el show burlesque, que lo quiero como profesionalizar un poquito más, entonces eso requiere ser más exigente con los invitados y los performistas para emprolijar y pulir cada detalle. No pido Claro. pedrería de 100%, pero voy a estar como subiendo la calidad de los shows, al menos los míos, y de quien quiera ser parte de los invitados y de quien pueda ser parte de los invitados. Eh, Estoy viendo también de trabajar con algunos videos, entonces estoy escribiendo guiones. Entonces vamos a ver a dónde me lleva esta nueva instancia de escribir guiones, llevarlo a la luz, cómo llevarlo a la luz. Entonces es mucho trabajo de detrás de escena. ¿Para dónde? Claro. Entonces es como reunirme con mi productora ejecutiva, que es la que me está ayudando en prolijar, y me dice, ok, ¿y qué te hace sentir el burlesque? ¿Y para dónde vas? ¿Y quién es Paradise? ¿Y qué es lo que muestra? ¿Y qué es lo que hace? Y así estamos como trabajando muy Ujú. personalizado y muy inconsciente, muy a raíz de lo que yo siento como persona y como personaje, el tema de mi burlesque y el tema del che burlesque. Y en un Claro. punto estoy tratando de ya no producir más el che burlesque, porque o sos performista o sos productora, pero no puede ser las dos. Y bueno, estoy también delegando o buscando un equipo de trabajo para que pueda trabajar detrás de escena y hacer lo que yo quiero sin que yo esté produciéndolo, para yo estar enfocada solamente en bailar, performear, estudiar, capacitarme. Así que estoy Sí. como en esa instancia de lo que viene pasando. Muchísimo estás haciendo. Y es Sí. mucho detrás de escena que no sé, por eso te digo que a veces Sí. como hay mucho detrás y hasta que Sí, sí, sale y pueda sí. hacerlo y sacarlo a la luz va a pasar mucho tiempo, va a pasar mucho tiempo, no sé cuánto, mi idea es que sea pronto, pero al menos lo que puedo decir, qué es lo que se viene, no sé, pero Pero hay estás mucho, con muchas cosas a la vez. Sí, hay sí. muchas cosas a la vez, Está pero al bueno. menos formas nuevas o al menos reformadas, la idea es hacer un par de videos en referencia al burlesque, pero ahí estoy viendo de qué forma, de qué tipo, en qué plataforma, de qué manera, cómo lo haría. Entonces Ujú. ahí estoy como en una investigación de a dónde Claro. quiero ir porque ya pasó mucho tiempo de que tengo muchos proyectos en mente, pero claro, sacarlos a la luz lleva su tiempo y a veces Ujú. uno está, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y hasta que se decide hacerlo, pasó mucho tiempo. Sí. Entonces, ahí me Sí, sí. pasó mucho tiempo en mi cabeza un montón de cosas y dije, bueno, Claro. vamos a Yo a veces trabajar. soy un poco al revés, medio, no sé si impulsiva, porque en realidad quería hacer este tipo de cosas ya hace rato, pero dije, bueno, empiezo con lo que tengo hoy. Pero bueno, es distinto cuando lo querés hacer con toda la producción versus cuando digo, bueno, arranco y veo cómo sigo. Pero Eh, sí, a veces sí, uno quiere, yo en mi caso soy de las perfeccionistas que no ven la perfección, entonces como no veo la perfección, no claro, ejecuto. Y me quedo, entonces ahora claro. que se dio la posibilidad de encontrarme con gente que no sé si me quiere ayudar o me quiere apañar o cree en mí o que Ujú. son pocas a veces o que entienden Sí, la visión de a dónde quiero ir o por ahí ven desde afuera algo más fácil que estando yo adentro. Entonces estoy empezando a tener gente en mi entorno que más o menos me está equilibrando y empujando a lo que yo siempre dejé pendiente. claro. Así que ahí estoy en esa, a ver qué pasa, cuáles son los proyectos y bueno, esos. ¿Qué pasará con el Che Burlesque? Se emprolijará y esperemos encontrar un lugar fijo en donde podamos como plantarnos como para ahí crecer, porque eso va a permitir tener otros proyectos, otra visibilidad, otras ideas, otros eventos y otras Sí, posibilidades para artistas, que bueno, acá en Chile hay una crisis un poco de esta cuestión nocturna, hay muchos bares que están cerrando, no todos los bares nos dan la opción de trabajar en conjunto o de exponer el burlesque. Entonces, ujú, claro,
se utiliza lo que está de moda, el karaoke o el stand-up. Claro. Claro, acá oscurece temprano, acá hubo el estallido social en su momento, la Ujú. pandemia, tuvieron mucho toque de queda, incluso desde antes de la pandemia. Entonces, claro, se Sí. acostumbraron a no salir. Entonces, es luchar contra algo que ya la gente no tiene ganas de salir sabiendo que va a gastar un montón de plata que por ahí se ahorra si Claro. toma una cervecita en la casa con los amigos en vez de ir a un bar. Ujú. Entonces, es un estudio de mercado también amplio en el lugar adecuado. Es como la coca o en el avión o en el kiosco. Entonces, Sí. encontrar nuestro avión adecuado, digamos. Ujú. Sí, Así es verdad. que O sea, la instancia Che Burlesque también lo vas a hacer en Chile, digamos. lo estoy haciendo en Chile. Ujú. Sí. Llegué al 2023, estuve en un bar por un Viniste año, un par de veces para acá, me acuerdo. una sola vez en el Ah, una 2023 sola o vez. dos Sí que veces yo en no el pude ir. Ujú. 2023. 2024 no fui. Ujú. Vamos a ver si en agosto, o no sé si este año podré ir, pero la idea es en agosto, si no, no sé. Ahí estoy viendo. Pero sí, la idea es pasar, aprovechar de dar talleres o shows, trabajar, ver gente, que todo el mundo es muy Espero loco. ya poder moverme suficiente como para ir. Sí, igual es Mm. muy loco porque me fui de Argentina y ahí empezó, hay gente que todavía no sabe que estoy viviendo en Santiago de Chile. Mm. Esa es una de las cosas que tengo que ordenar en mis redes sociales, Mm. porque siempre digo que estoy en Chile, pero la gente aún así no se da cuenta que estoy en Chile. Pero hay mucha gente que desde que me fui, che, trabajemos en esto, veniste a este bar, veniste a este show, te quiero ver, que esto, que aquello, fue como, y la vez que estuve Mm. ahí todo este tiempo, hasta antes de irme a vivir a Chile, ¿dónde estuvo esta Haces. oportunidad? O sea, sorry, Mm. Mm. ¿viste? Me pasa eso, Mm. ¿viste? Nadie es profeta de su tierra, dice. Ujú. Sí, sí, Así sí. que vamos a ver si puedo volver este año y si no, bueno, el próximo. Pero bueno, vamos de a poco. Así Ujú. que ojalá pueda ir pronto, ojalá, si fuera por mí llevaría la copa, pero bueno, creo que va a ser más caro llevarla. Sí. Pero bueno, vemos a dónde me lleva todo este nuevo replanteamiento personal Ujú. como parada de esquís a nivel espectáculo, pero la idea es seguir progresando y creciendo, así que estamos Sí. trabajando para eso. Y me encanta aparte que te estés dedicando full, porque yo cuando te conocí también, como que por ahí, bueno, en Argentina está más complicada la situación, entonces por ahí no te daría como para dedicarte solamente a tu proyecto, sino que tenés que estar por ahí viendo, bueno, cómo sobrevivo mientras y demás. Acá pasa lo mismo, Mm. acá está pasando lo mismo. Eh, Tengo como una circunstancia que me ayuda a estar más tranquila y por eso como Mm. porque estoy empezando a poder darle de lleno a esto, Ah, bien. pero tengo mis changuitas por ahí fuera de escena. Pero es difícil, tal vez, como creo que te dije antes, es como la tranquilidad que tengo de que hay cosas en las que puedo estar planificando sin estar a la espera de a ver cuánto aumenta algo, que acá Sí, sucede, pero no en la instancia de la que sucedía en Argentina cuando estaba en Argentina, mm, ayuda a planificar un poco, a claro, que sea un poco posible, pero sí noto que falta la movida nocturna, falta locales que abran de noche, el claro. almacén que esté abierto hasta las 12 de la noche, las telas, porque si bien en Argentina hay telas que no entran, hay mucha más variedad. Ah, Eh, mira. Hay muchas cosas que, Ujú. si bien, por ejemplo, las compras al extranjero me son fácil acá, hay otras que en Argentina se nota que hay más variedad que acá. Mm. Entonces, como que hay Claro, sí, tanto de hay eso de todo. como acá. Ujú. Entonces, sí tengo más opciones de preparación, porque tengo una Ujú. cierta estabilidad y una tranquilidad que me permite como, ok, puedo hacerlo, pero y obviamente que allá me hubiese costado porque hubiese tenido que estar trabajando y probablemente no con la misma fortuna de poder desarrollar todo lo que estoy desarrollando ahora. Entonces, pero Claro, también tengo gente que me está apoyando desde acá y me lo hacen un poco más fácil. sí. Es como que son circunstancias, pero yo Mm. sé que acá muchos artistas, hay gente que trabaja de lunes a viernes y el fin de semana es cuando puede ser artista o trabajar de otras cosas Mm. dentro de la rama artística, ya sea dando clases o maquillaje. Es como que a veces parece desde fuera de la escena que vos decís, ah, es que Chile está más desarrollado. No,
Se ve más movimiento gracias a que hay distintos grupos de escuela o Claro. de grupos de burlesqueros que están gestionando hacer show para sacarse las ganas y el deseo y el anhelo de hacer shows. Pero en la otra faceta están trabajando, están teniendo como la vida normal o común, que tanto también pasa en Argentina. Claro, sí, sí. Es mucho más parecido las realidades de ambos países de lo que parece. Como que son Claro. más incidentes, a pesar de ciertas diferencias, las crisis artísticas pasan por ambos países de la misma manera. Chile es un país, Santiago de Chile es un lugar caro, como pasa con la ciudad de Buenos Aires. Sí. Entonces, hay que tener ese mismo contexto, son los mismos. Pueden variar las circunstancias o que puede haber inflación todo el tiempo por uno y el otro no, pero, por ejemplo, hay trabajos part-time que son los sábados y los domingos de 10 horas cada uno. Son 20 horas a la semana, pero sábado y domingo tenés que estar 10 horas cada día trabajando. Claro, un montón. O hay otros que trabajan de lunes a viernes, pero son 30 horas semanales, pero son como de 8 de la mañana a 7, 8 de la tarde, y muchos locales acá cierran para aprender danza a las 9 de la noche, los shoppings o malls, como le dicen, cierran algunos a las 8 de la noche y ya a las media hora antes tienen la persiana a medio bajar. Entonces, como que hay una cuestión de que vos decís, bueno, salgo a las 7 de la tarde, no, hasta que viajé al lugar a donde quiero ir, cerró. Entonces, como que algunas cosas Sí, es diferentes. verdad. Las veces que fui a Santiago, bueno, tenemos la costumbre acá de comer a la noche tarde y allá estaba todo cerrado ya. Sí. Y con esto, reitero, la pandemia, más lo previo que fue el estallido social en 2019, generó que la gente se retraiga. Se retraiga un poco con las salidas. Y, por ejemplo, hoy por hoy están cerrando muchos bares. Hasta hace un tiempo atrás, bueno, Bellavista solía ser, tengo entendido, me han dicho que era un barrio muy, muy artístico. Hoy por hoy la gente ya no quiere ir ahí porque no luce bonito, entonces tenés que ir con más cuidado. Entonces hay un cambio cultural muy fuerte, entonces por eso al arte le está costando demasiado también acá. Claro. Aquí tienes una idea, yo que soy de la localidad de Ezeiza, siento que hay más movida en Ezeiza que en la capital de Santiago, acá en Santiago, que es como, para mí es mucho, ¿viste? Entonces me sorprende bastante que mi localidad sea más movida que la capital de Chile. Así que como... Wow. Pero bueno, eso, Sí. son instancias, son circunstancias, son momentos y bueno, reitero, justo tengo como el apoyo necesario para estar un poco más tranquila y enfocarme en el budismo. Sí, me alegro por eso. Qué bueno. Bueno, creo que ya hemos hablado de todo. Podemos hacer un pequeño cierre. Yo creo que deberías hacer un resumen, pobre la gente, hay cosas que pueden Sí, embolarse. después voy a dejar abajo en el canal, digamos, tengo los tiempos, que en tal lugar hablamos de tal, tal, tal. Eso como que está ahí para que lo vean. Pero bueno, Ponele para que sea más entretenido. sí. ¿A dónde te puede encontrar la gente en las redes? Igual después vamos a poner los links todo en la descripción para que quede, pero... En casi todos los lugares aparezco como paradise.kiss.burlesque, mayormente. Hay que poner todo eso, todo junto, así que de TikTok, aunque no lo use mucho, Instagram, que lo uso bastante seguido. Si no es la palabra completa burlesque, burlesque, algo así, pero esas son todas las instancias. El que más uso es Instagram. Así que, pero en todos lados, Paradise Kiss Burlesque. Así que Perfecto. por ahí me pueden encontrar. Ahí igual yo voy a poner acá los links abajo, así que te van a poder ver. Vamos a dejar todos los datos ahí. Que eso, genial. no hay problema. Bueno. Así que eso, querida. Ahí estamos, esas son las novedades y las hemos contado al país. Bueno, entonces llegamos hasta acá con Paradise Kiss. Millón de gracias por estar acá, por poder charlar, ponernos al día, porque hacía un montón que no hablábamos. Así que bueno, me encanta que estés acá y que estés bien, sobre todo, que estés bien allá en Chile, que estés con un montón de proyectos de burlesque, que es lo que querés hacer. Así que bueno, más que feliz por mi lado. Muchas gracias. Gracias a vos. Así que cuando quieras hacer otra entrevista larga, hablando de todo menos burlesque, porque también nos desviamos de tema,
Pero sí. Si querés repetirlo de vuelta Sí. todo, así lo hacemos más entretenido también. Ujú. Así que eso, y bueno, y ojalá nos veamos pronto. Ojalá pueda decirte, ven al Che en Santiago o en Argentina, no sé, porque me han pedido el show en Ujú. Argentina de vuelta, pero bueno, veremos qué Sí. sucede, qué nos dice la vida, la vuelta de la vida. Pero eso, así que muchas gracias por la instancia y Ujú. por más charlita ahí con un cafecito o un matecito. Sí, muchas gracias. No, Bueno, gracias a nos vemos pronto. Chao, chao. ti. Stay tuned for Ulua's next episode.